Una llave para un Snape. La malvada y bella hechicera Liranna sonrió por dentro, aunque su rostro mostró solo cansancio y una docilidad cuidadosamente ensayada. El ejército de Arclón no marcha cerca, dijo con voz suave. Sus estandartes ondean más allá del Valle Rojo, a 2 días de aquí. Si avanzan en esa dirección, quizá aún puedan huir. El líder de la chusma, un hombre de barba enmarañada y ojos llenos de una valentía más cercana a la desesperación que al honor, la observó con desconfianza desde su caballo. Mientes, gruñó. Las mentirosas siempre mienten mejor cuando creen que ya han ganado. Recuerda mis palabras, bruja, a la menor traición, te arrancaré el corazón y se lo daré a mis perros. Liranna inclinó la cabeza. No necesitaba insistir. Ya había sembrado lo necesario. Entonces, el aire se volvió pesado. Un sonido profundo, como el gemido de una montaña al despertar, recorrió el cañón. Las aves huyeron en bandadas negras. El suelo tembló. ¿Qué es eso?, alcanzó a decir uno de los hombres. Desde lo alto de los riscos apareció Arclón. No caminaba, descendía, suspendido por una fuerza invisible, envuelto en una armadura oscura que parecía absorber la luz. En su mano derecha brillaba la llave de Mamón, un artefacto antiguo, retorcido, hecho de oro ennegrecido y runas que palpitaban como venas vivas. Siempre es conmovedor ver a los valientes creer que importan, dijo Arclón, su voz resonando como un eco dentro del cráneo. Liranna, has cumplido bien tu papel. El líder tiró de las riendas, aterrorizado. Bruja traidora. Pero ya era tarde. Arclón giró la llave. Las runas ardieron y la montaña obedeció. Enormes piedras, del tamaño de casas, se desprendieron de los riscos. No cayeron al azar, rodaron con intención, acelerando, cerrando cualquier ruta de escape. Los gritos se mezclaron con el estruendo. Caballos aplastados, cuerpos reducidos a sombras bajo la roca viva. Liranna cerró los ojos justo un instante, no por compasión, sino para protegerlos del polvo. Cuando los abrió, el cañón era un cementerio. Arclón descendió frente a ella. Nunca dudé de ti, dijo. El miedo es una herramienta exquisita. Liranna sonrió, lenta, peligrosa. Y la confianza, una aún mejor. En otro mundo, en otro tiempo. Las antorchas verdes iluminaban el laboratorio improvisado bajo las ruinas. Severina Snape Evans ajustó con precisión una serie de runas grabadas en el círculo del suelo. Su cabello oscuro estaba recogido con descuido, y sus ojos, fríos, analíticos, brillaban con una mezcla de magia y algo más antiguo. A su lado, el elfo Kenai sostenía un frasco de cristal donde un marrón rojizo se movía como si estuviera vivo. Ama Severina, dijo con respeto, la cosa se mueve. Si está vivo por decirlo así, podríamos estar por buen camino. Severina no levantó la vista. Eso es exactamente lo que quiero comprobar. Colocó en el centro del círculo una gota de esa sustancia, la cual se retorcía por voluntad propia, se mueve, parece agresiva, pero ¿será controlable? Severina había terminado la mezcla con una precisión casi ritual. La sangre degradada de Tarkatan, oscura, espesa, aún cargada de una agresividad latente, se fusionaba lentamente con el lodo negro extraído de los pozos de cría Uruk-hai. No era barro común, estaba saturado de restos alquímicos, de carnes disueltas, de voluntades quebradas que alguna vez obedecieron a Saruman. El compuesto burbujeaba sin calor, como si respirara. Kenai observaba desde una distancia prudente, sus largas orejas tensas, los dedos crispados alrededor de su bastón. Kenai no comprende, dijo al fin. ¿Cómo algo puede nacer de la tierra sin padre ni madre? Esto no es crecimiento. Es forzamiento. Severina limpió con calma la varilla de plata que había usado para remover la mezcla. Sus ojos no mostraban duda, solo cálculo. En Isengard, explicó, Saruman abandonó hace tiempo la lentitud de la carne. Al principio intentaron el cruce directo, humano y orco. Reproducción sexual. Funciona, pero es ineficiente, impredecible y, sobre todo, lenta. Hizo un gesto y una ilusión se desplegó en el aire, figuras borrosas de experimentos fallidos, cuerpos deformes,
décadas de intentos desperdiciados. Entonces perfeccionó la alquimia de sangre, continuó. No para crear vida desde cero, sino para forzarla a ensamblarse. Creó vainas, matrices artificiales. Úteros alquímicos enterrados en la tierra, alimentados por calor geotérmico, sangre preparada y runas de aceleración vital. Kenai contuvo el aliento al ver la imagen de aquellas vainas abrirse. Cada criatura que emergía, dijo Severina, ya era un adulto. Músculos formados. Obediencia grabada en la médula. Sin infancia. Sin duda. El elfo bajó la mirada. Eso no es vida, susurró. Es herramienta. Severina lo miró entonces. No con dureza, sino con una franqueza casi cruel. Exactamente. Se acercó al recipiente y vertió la mezcla dentro de una cavidad tallada en el suelo del laboratorio. Las runas se encendieron con un rojo apagado, como brasas enterradas. Kenai, mi mundo no es seguro, dijo con voz baja. Ni este, ni los otros que hemos tocado. Reina resucita. Señores oscuros sin cuerpos pero vivos. Dioses malignos que conquistan mundos. El suelo palpitó. No podemos esperar aliados, continuó. Ni confiar en órdenes antiguas. Necesitamos un ejército propio. De la tierra surgió una forma indefinida, un bulto que respiraba con dificultad. Garras se marcaron bajo la superficie, empujando hacia arriba. Kenai retrocedió un paso. ¿Y estas criaturas?, preguntó. ¿Qué serán? Los labios de Severina se curvaron apenas. No serán héroes. No serán inocentes. Serán soldados. La tierra se abrió. Y algo nuevo, algo que no pertenecía a ningún mundo, empezó a nacer. La criatura terminó de emerger del suelo con un rugido húmedo, arrancándose a sí misma de la tierra como si el mundo la hubiera parido a la fuerza. Severina no retrocedió. Lo observó con la misma atención con la que un alquimista estudia un lingote recién forjado. Era más alto que cualquier urukai que hubiese visto, superándolo con facilidad por una cabeza. Su musculatura no era solo voluminosa, sino compacta, densa, como si cada fibra hubiera sido comprimida hasta el límite. La herencia Tarkatan se manifestaba sin pudor, fuerza brutal, violencia innata, hambre de combate. La piel, oscura con vetas rojizas, tenía una textura rugosa, casi escamada. No era cuero ni carne blanda, era algo intermedio, una armadura natural, marcada por cicatrices que no parecían producto de heridas, sino de crecimiento forzado. El rostro se alzó. La mandíbula prominente se abrió en un gruñido que mostró filas de dientes afilados, irregulares, demasiado largos para una boca humanoide. Tarkatan, sin duda. Pero la estructura ósea era Uruk, tosca, feroz, hecha para intimidar. No había rastro de duda en esos rasgos. Los ojos se abrieron de golpe. Brillaban con un tono amarillo rojizo, como metal al rojo vivo, fijos en Severina. No eran ojos vacíos. Había reconocimiento y cálculo primitivo. Interesante, murmuró ella. La criatura se incorporó por completo. De sus antebrazos emergían cuchillas óseas curvas, retraídas a medias, aún húmedas. En la espalda, espinas cortas y afiladas sobresalían siguiendo la columna, listas para desgarrar a cualquiera que se acercara por detrás. Kenai contuvo el aliento. Ama Severina, eso no es solo un orco. No, respondió ella. Es mejor. El híbrido dio un paso. Luego otro. Su equilibrio era perfecto. Demasiado rápido para su tamaño. Severina anotó mentalmente el detalle. Más veloz y ágil que un urukai estándar, la herencia Tarkatan se integró correctamente. Le lanzó una daga de prueba. La criatura la atrapó en el aire con un movimiento brusco y preciso, y sin pensarlo la hundió en su propio hombro. La sangre brotó oscura, pero la herida comenzó a cerrarse lentamente ante sus ojos, la carne retorciéndose hasta sellarse. Regeneración funcional, dictaminó Severina. Inferior a un Tarkatan puro, pero suficiente para combate prolongado. Con un gesto de varita, activó el siguiente protocolo.
Del círculo surgió una figura ilusoria armada, que atacó sin aviso. El híbrido reaccionó al instante, bloqueó con el antebrazo, usó la cuchilla natural para desarmar, giró el cuerpo y ejecutó un golpe final brutal, directo al cuello. Todo en menos de 3 segundos. Instinto de combate extremadamente desarrollado, continuó Severina, imperturbable. Capaz de usar armas convencionales, pero prefiere su propio cuerpo. La ilusión se disipó. El híbrido quedó inmóvil, respirando con fuerza, esperando. Esperando órdenes. Kenai observó con inquietud. Es salvaje, dijo. Hay demasiada violencia en él. Sí, admitió Severina. Pero también obediencia básica. Disciplina grabada a la fuerza. No piensa como humano, ni como bestia. Se acercó un paso más, sin miedo. Es un soldado. El híbrido bajó ligeramente la cabeza, un gesto tosco que rozaba la sumisión. Severina alzó la mirada hacia las demás cavidades aún selladas en el suelo. Uno no es suficiente, dijo. Necesito una cohorte. Ajustaremos la proporción de sangre humana para mejorar la táctica, quizá reducir la brutalidad innecesaria. Hizo una pausa. O quizá no. El híbrido soltó un gruñido bajo, ansioso, como si presintiera que la guerra estaba cerca. Severina sonrió apenas. Prepárate, susurró. Los mundos no tardarán en chocar, y cuando lo hagan, quiero que estén listos para sobrevivirlos. ¿Podría Severina tener su ejército listo antes de entrar en acción? La respuesta de aquel día fue no. Demasiado pronto. Demasiadas variables. Demasiados mundos moviéndose al mismo tiempo. Muy lejos de allí, entre el polvo aún suspendido y el olor a sangre derramada y carne quemada, el silencio se asentó sobre el cañón. Los rebeldes habían desaparecido, aplastados, calcinados, borrados como si jamás hubieran existido. Entonces, de entre el humo y las llamas moribundas, Liranna dio un paso al frente. Su porte ya no era el de una prisionera. Su espalda estaba recta, su mirada firme, peligrosa. La suciedad y la sangre parecían incapaces de tocarla. Mis servicios, dijo con calma, siguen disponibles, Arclón. El señor oscuro no respondió con palabras. Hizo un gesto breve. Cortale la cabeza. Uno de los jinetes espoleó su caballo y alzó la espada. El acero descendió con violencia, pero nunca llegó a tocarla. Liranna movió apenas el brazo. El jinete quedó congelado en pleno movimiento, caballo rígido, músculos petrificados, ojos abiertos en un grito silencioso. El tiempo parecía haberse detenido solo para él. El resto de los jinetes retrocedió instintivamente. Liranna sonrió. Si quisiera traicionarte, dijo, ya estarías muerto. Avanzó un paso, ignorando al hombre inmóvil. Yo no te ofrezco lealtad, continuó. Te ofrezco ascensión. Arclón frunció el ceño. Habla, ordenó. Y mide tus palabras. Ella alzó la mano y el aire se curvó a su alrededor. Puedo convertirte en un dios. La palabra quedó suspendida como una herida abierta. Arclón sintió como su corazón latía con fuerza. Poder. Dominio. Eternidad. Todo lo que siempre había deseado reducido a una sola promesa. Más poder, murmuró. Eso bastó. Aceptó escucharla. El viaje los llevó a través de un desierto polvoriento, donde el viento borraba huellas en segundos y el sol parecía observar como un ojo cruel. Flanqueada por jinetes, Liranna se detuvo frente a un arco de piedra antiguo, cubierto de grietas y símbolos erosionados. El portal del tiempo, anunció. No abre caminos, los revela. Colocó ambas manos sobre la piedra y comenzó a entonar un hechizo antiguo, ajeno a ese mundo. El arco vibró. La realidad se rasgó. Dentro del portal apareció la visión de otro mundo. Ciudades desconocidas. Edificios de acero y cristal. Un lugar donde la magia dormía, pero donde existía un arma. Algo capaz de alterar el equilibrio entre mundos. Los ojos de Arclón brillaron con codicia.
Lo quiero. Entonces necesitarás más que ejércitos, respondió Liranna. Necesitarás de mi ayuda no solo para cruzar al otro lado, mi señor, yo he estudiado sus costumbres y cómo llegar al arma que deseas. Pero en ese mismo instante, una alarma sonó, por decirlo de algún modo. Muy lejos de allí, en la Gran Bretaña mágica, el sistema del trotamundos despertó, avisando a su usuario de una amenaza. Kenai levantó la vista sobresaltado. Ama Severina, pasa algo. ¿Alguien viene? El fiel elfo pensó eso al ver la repentina reacción de su ama. Severina dejó lo que estaba haciendo. La información llegó directa a su mente: coordenadas, probabilidades, una advertencia clara. Destino prioritario detectado: Estados Unidos. Riesgo de arma intermundial. Intervención recomendada, inmediata. Severina frunció el ceño. Estados Unidos, repitió. Interesante. Miró las cavidades aún incompletas donde su ejército se gestaba lentamente. No estaban listos. Pero el mundo no iba a esperar. Kenai, dijo con decisión. Prepárate para salir de inmediato. Viajaremos ligeros. ¿Y el ejército? Severina apretó los labios. Que sigan creciendo. La guerra se acerca, y parece que esta vez comienza en otro mundo. A Severina aquello le resultó irónico. Estados Unidos. Había pasado años relativamente hablando viajando entre mundos gracias a la grieta en los terrenos de su mansión, esa herida silenciosa en la realidad por donde se deslizaban criaturas, ecos y posibilidades, pero esta vez no. Esta vez no era un accidente dimensional ni una fuga natural. Era una dirección. Una orden incompleta. Y eso la irritaba. Estados Unidos no es una coordenada, murmuró con sequedad. Es un continente disfrazado de país. Alzó la vista hacia los símbolos flotantes del sistema del trotamundos. Precisa. Las runas giraron. Se reconfiguraron. Luego, la respuesta llegó. Destino: Los Ángeles, California. Punto de interés: cine activo. Evento relevante: proyección de archivo cultural. Título: El Señor de las Bestias 2, La Puerta del Tiempo. Severina parpadeó. Una vez. Dos. ¿Un cine? Repitió, incrédula. Kenai ladeó la cabeza, claramente confundido. ¿Un ritual público? No, dijo ella lentamente. Una historia. El sistema continuó, implacable. El material de ficción contiene una representación funcionalmente precisa de los eventos intertemporales actuales. Nivel de distorsión: aceptable. Advertencia: en este mundo, los hechos son tratados como entretenimiento. El silencio se hizo pesado. Entonces Severina entendió. Una sonrisa lenta, peligrosa, se dibujó en su rostro. Así que, susurró, en este mundo, la historia del otro es solo una película. Caminó unos pasos, procesando la revelación. Allá, es real, dijo, apoyando la mano en la mesa de piedra. Tan real como el suelo que piso ahora. El portal del tiempo. Todo. Kenai frunció el ceño. Severina, pensó, se pueden decir la verdad sin que nadie les crea. Levantó la mirada. Ficción es el mejor escondite para la realidad. La grieta en su mansión vibró débilmente, como si respondiera a sus pensamientos, pero Severina negó con la cabeza. No, dijo. No esta vez. Estados Unidos era demasiado grande para improvisar un mero vuelo. Demasiado vigilado. Demasiado moderno. Necesito llegar a Los Ángeles rápidamente. Un traslador. La idea se asentó en la mente de Severina con la solidez de una ecuación bien resuelta. Aviones, documentos Mogul, aeropuertos, todo eso era ruido innecesario. Lento. Vulnerable. Observado. Un traslador era directo. Inelegante, quizá, pero eficaz. La mayoría de los magos jamás tendría acceso a uno sin pasar por capas interminables de regulaciones.
Los oficiales, autorizados por el gobierno mágico, estaban limitados por tratados internacionales, coordenadas fijas y controles temporales absurdos. Diseñados para evitar accidentes según decían, pero era para mantener a la gente obediente. Los no oficiales, en cambio, existían en un mercado negro, raros, inestables y carísimos. Para Severina, el precio no significaba nada. También podría crear uno yo misma, murmuró, pensativa. Portus no es un conjuro especialmente complejo. Sabía la teoría. El encantamiento vinculaba un objeto a un punto espacial específico, cargándolo con magia direccional comprimida. El verdadero desafío no era el hechizo, sino la precisión, un error mínimo y el destino podía ser una pared, el aire, o algo peor. No. No aún. Primero necesitaba información. Luego, experimentaría. Se giró hacia Kenai. ¿El equipaje? El elfo enderezó la espalda de inmediato. Listo, ama Severina. Componentes alquímicos mínimos, protección personal, talismanes de anclaje y 3 capas de ocultamiento. También dinero mogel, por si hizo una pausa, por si decide mezclarse entre ellos. Bien, asintió ella. Siempre es prudente parecer inofensiva. Caminó hacia la salida del laboratorio, su capa ondeando levemente. Entonces no perdamos tiempo. Kenai la siguió. ¿Destino inmediato? Los labios de Severina se curvaron en una sonrisa breve, fría. Gringotts. Los duendes. Criaturas detestables, desconfiadas, avaras, pero absolutamente profesionales cuando se trataba de contratos y artefactos mágicos. Si alguien podía conseguir un traslador funcional hacia Los Ángeles, y otro de extracción rápida, sin preguntas, eran ellos. Solicitaré uno de ida, continuó, y otro de salida inmediata. Anclaje flexible, activación manual. Nada que dependa de horarios. ¿Y si preguntan el motivo? Aventuró Kenai. Severina no se detuvo. Que pregunten. La entrada a Gringotts se perfiló en su mente, mármol frío, columnas imponentes, miradas afiladas como cuchillas. Les diré la verdad, añadió. Siempre es más inquietante que una mentira. Kenai guardó silencio. Porque cuando Severina Snape Evans decidía moverse, no era para huir, sino para intervenir. Y muy pronto, en algún punto exacto de Los Ángeles, un traslador tocaría el suelo, y la ficción estaría a punto de encontrarse cara a cara con la realidad. La llegada de Severina Snape Evans a Gringotts no provocó murmullos ni alarmas. No porque pasara desapercibida, sino porque para los duendes ya era conocida. Una bruja humana más, sí. Pero una que pagaba puntualmente, sin regatear, sin drama, sin amenazas innecesarias. Una clienta que había dejado ganancias reales en contratos anteriores. Y para un duende, no existe elogio más alto. Oh, señorita Severina, dijo el duende del mostrador, alzando la vista desde su libro de cuentas. ¿A qué se debe su visita en esta ocasión? Ella no perdió tiempo. Necesito un traslador de ida y vuelta hacia y desde Los Ángeles, Estados Unidos. Activación manual. Anclaje preciso. Uso inmediato. Pausa mínima. Dígame el precio. Eso fue todo. No explicó motivos. No pidió permisos. No intentó justificar nada. Solo dijo lo único que realmente importaba. El duende ladeó la cabeza. Sus ojos negros brillaron con un interés agudo. Luego, algo que para un humano habría parecido grotesco se formó en su rostro, una mueca tensa, con los labios retraídos y los dientes visibles. Severina la reconoció al instante. Una sonrisa. La había visto antes. Destino complejo, murmuró el duende, ya escribiendo. Regulaciones muggles. Interferencia tecnológica. Riesgo moderado de desalineación mágica. La pluma rasgó el pergamino con rapidez. Pero nada imposible. Anotó una cifra. Una cifra alta. Deliberadamente alta.
Probando. Severina ni siquiera parpadeó. Aprobado. Extendió la mano y el pago salió directo de sus bóvedas, sin intermediarios, sin discusión. Las runas del contrato brillaron un segundo y se apagaron. La sonrisa del duende se ensanchó 1 milímetro más. Entrega inmediata, dijo. Espere aquí. Se alejó por una puerta lateral y regresó poco después con una pequeña bandeja metálica. Sobre ella había 2 latas de refresco. Latas comunes. Abolladas. Etiquetas mugles desteñidas. Kenai parpadeó. Eso es. Trasladores, confirmó el duende con evidente placer. Discretos. Nadie sospecha de basura mogel. Severina tomó una de las latas. La examinó. Sintió el peso correcto, la vibración interna, el hechizo comprimido esperando activarse. Destino fijo, explicó el duende. Un callejón entre locales abandonados. Lo suficientemente cerca para llegar caminando. Lo suficientemente lejos para no aparecer en cámaras directamente. Señaló la segunda lata. Esta es de retorno. Activación inmediata. Romperla bastará. Coordenadas seguras fuera de Estados Unidos hacia una zona baldía de Bretaña. Severina asintió. Aceptable. Guardó ambas latas en su bolsa encantada. ¿Algo más, señorita Severina? Preguntó el duende, aún sonriente. Ella lo miró con frialdad educada. Si esto sale mal, no sabrá nada. La sonrisa del duende no desapareció. Como siempre. Severina se dio la vuelta. Kenai. Sí, ama Severina. Nos vamos a Los Ángeles. Mientras se alejaban del mostrador, la duendesa del banco observó en silencio. Porque cuando alguien paga sin preguntar el precio. Cuando pide ida y salida inmediata. No es turismo. Es guerra. Y en algún punto exacto del mundo mogel. Una lata de refresco estaba a punto de convertirse en la puerta entre la ficción y la realidad. Severina tomó una decisión incorrecta. No por descuido. Por costumbre. Salir por la entrada principal de Gringotts era una declaración silenciosa, no tengo nada que ocultar. Normalmente bastaba. Pero aquel día, el mundo ya estaba demasiado alineado en su contra. Muy cerca del banco, con un libro apretado contra el pecho y el ceño fruncido por algo que no cuadraba, Hermione Granger no estaba donde debía. No en Hogwarts. No en clase. Estaba allí. Y reconoció a Severina al instante. La joven de primer año dudó solo un segundo, y decidió seguirlos. Cuando Severina y Kenai se detuvieron en una calle lateral, Hermione aprovechó el momento. No se muevan. Ordenó, sacando la varita con manos firmes pese a su edad. Kenai se tensó. Severina no. Hermione los miró con atención, analizando cada detalle como solo ella sabía hacerlo. Sus ojos se detuvieron en la mano de Severina. Una lata vieja de soda. Abollada. Ridícula. Mogel. Eso no encajaba. ¿Qué es eso?, preguntó, afilada. Severina suspiró internamente. Demasiado lista, pensó. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Hablar. Vaya, vaya, dijo con una leve sonrisa. No me digas que la bruja más lista de esta generación está saltándose clases. Hermione alzó la barbilla. No es asunto suyo. Oh, claro que lo es, replicó Severina con suavidad venenosa. Hogwarts suele notar cuando pierde a su joya más brillante. Hermione apretó los labios. Otros dicen otra cosa de usted, respondió con frialdad. Señorita Sangre Sucia sábelo todo, eso dicen. El término golpeó. Los ojos de Hermione ardieron. No se atreva. Curioso, interrumpió Severina. Porque también hay quienes fantasean contigo como novia. Silencio. Hermione parpadeó. Una vez. 2. El color subió a sus mejillas de golpe.
¿Qué? Ese instante fue suficiente. Severina aplastó la lata. El mundo se plegó sobre sí mismo. Hermione reaccionó por puro instinto Gryffindor. No. Se lanzó como una leona, atrapando el brazo de Severina justo cuando el traslador se activaba. Kenai alcanzó a gritar su nombre. Y entonces... ¡crack! La realidad se rompió. El impacto fue brutal. Hermione cayó rodando sobre el asfalto, raspándose las manos, el aire escapando de sus pulmones. Un olor extraño la rodeó, polvo viejo, óxido, basura húmeda. Se incorporó jadeando. No estaba en Londres. No estaba en Diagon Alley. Estaba en un callejón estrecho, flanqueado por locales abandonados, ventanas rotas, grafitis descoloridos. A lo lejos, un ruido constante y desconocido, motores, bocinas, voces extrañas. Severina ya estaba de pie, con el rostro oscuro. Kenai apareció un segundo después, tambaleándose. «Ama Severina», susurró. Trajo una pasajera. Hermione miró alrededor, aterrada y fascinada. ¿De dónde? Severina la miró lentamente. Los Ángeles, respondió. Estados Unidos. Hermione tragó saliva. Yo no pretendía. No importa lo que pretendías, la cortó Severina. Importa lo que hiciste. Se acercó un paso. Acabas de cruzar con nosotros, Granger. Hermione levantó la varita por reflejo, pero su mano temblaba. No puede hacerme daño, dijo, aferrándose a la idea. Es una adulta. Es profesora. Las reglas. Severina sonrió. No era una sonrisa amable. Aquí no hay Hogwarts. No hay profesores. Y no hay reglas que te protejan. Se inclinó ligeramente hacia ella. Así que escucha con atención, pequeña leona. Porque ahora estás muy lejos de casa. A lo lejos, una marquesina de cine parpadeó débilmente entre la polución y el polvo. El Señor de las Bestias 2, La Puerta del Tiempo. Severina la leyó. Y Hermione, sin saber por qué, tuvo la terrible sensación de que acababa de entrar en una historia, de la que no era la protagonista. Severina avanzó con paso firme, sin volver la vista atrás. Ese gesto, más que cualquier amenaza, fue lo que más inquietó a Hermione. No estaba siendo atacada. No estaba siendo interrogada. No estaba siendo considerada. Era como si no importara. Y eso, para una Gryffindor de 11 años acostumbrada a ser escuchada, dolía más que un grito. Apretando la varita con fuerza, Hermione la siguió. El cine se alzaba frente a ellas como una reliquia cansada, luces de neón parpadeantes, carteles medio despegados, olor a palomitas rancias y alfombra vieja. Había varios muggles haciendo fila, hablando de cosas sin importancia, riendo, completamente ajenos a que dos brujas acababan de cruzar medio mundo. Hermione alzó la vista hacia la marquesina. El Señor de las Bestias 2, La Puerta del Tiempo. El corazón le dio un pequeño vuelco. ¿Por qué? Murmuró para sí, ¿por qué querría ver esa película? No era una obra maestra del cine mogul. Ni siquiera especialmente popular. Y sin embargo, Severina la observaba como si fuera un grimorio antiguo. Entonces ocurrió. Severina alzó la mano con total naturalidad para apuntar con su varita. Confundus. El hechizo salió sin destello, sin sonido. Limpio. Preciso. El vendedor de tiquetes parpadeó, frunció el ceño y de pronto sonrió, como si acabara de recordar algo importante, aunque no sabía qué. 2 entradas, ya están pagadas, dijo, entregándolas sin dudar. Hermione abrió los ojos. Antes de que pudiera reaccionar. Confundus. El portero bostezó, apartándose ligeramente para dejarlas pasar, convencido de que ya habían sido revisadas. Nada de chispas. Nada de explosiones. Magia invisible. Hermione sintió un escalofrío. Eso es, susurró,
eso ilegal, está violando el estatuto del secreto. Se mordió las uñas, nerviosa. No puedes dejar pasar esto, se dijo. No después de seguirla hasta aquí. No después de cruzar el océano. Así que tomó una decisión muy Gryffindor. El interior del cine estaba a media capacidad. Oscuro. Silencioso, salvo por el murmullo de los espectadores acomodándose. Severina ya estaba avanzando por el pasillo central, Kenai apareció a su lado, pasando desapercibidos como sombras entre mugles. Hermione se sentó 2 filas detrás, aún con la varita escondida en la manga. Esto es una locura, murmuró para sí. Una bruja lanzando hechizos a mugles para ver una película mala. La pantalla se iluminó. El logo del estudio apareció. Y luego, el arco de piedra. Hermione se irguió de golpe. En la pantalla, una escena mostraba un desierto polvoriento, un portal antiguo cubierto de símbolos, algo familiares al que había visto fugazmente en un libro antiguo en la biblioteca de Hogwarts, ¿quizás? No. Susurró. La película continuó. Un villano ambicioso. Una hechicera seductora. Un portal que no solo abría espacios, sino tiempos. Hermione sintió cómo se le erizaba la piel. Esos símbolos como aparecen en una película Mogul, pensó, horrorizada. Esto es, información. Miró a Severina. Ella no parpadeaba. No comía palomitas. No se movía. Estaba estudiando cada escena. Hermione apretó los puños. Así que por eso, comprendió. Por eso estamos aquí. La rabia desplazó al miedo. Cuando termine esta película, se prometió, voy a decirle exactamente lo que pienso. No puede usar magia así. No puede arrastrarme a otro país. No puede tratarme como si no importara. En la pantalla, el portal se abrió. Y en algún lugar del cine, algo respondió. Hermione aún no lo sabía. Pero al entrar allí para regañar a Severina, acababa de colocarse en el centro de algo mucho más grande que una simple película. Y Severina, sin mirarla, ya lo había calculado. La pantalla se oscureció. Los créditos comenzaron a rodar acompañados de una música grandilocuente que, para Severina, era solo ruido. No se levantó de inmediato. Analizó. El rey noble. El sacerdote ambicioso. Los hijos separados por un plan malvada y una profecía de por medio. Un patrón clásico, pensó, pero peligrosamente revelador. Uno de los hijos, arrancado y criado por el enemigo, adoptó su forma de pensar, su brutalidad, su lógica. No solo sobrevivió, prosperó hasta convertirse en líder. El otro, el menor, había sido arrancado del vientre materno mediante magia y depositado en el de una bestia. Un acto antinatural incluso para los estándares mágicos. Pero el resultado fue fascinante. Al nacer, adquirió la capacidad de hablar con los animales, que no solo lo protegieron, sino que lo educaron. Y al final, fue él quien mató al sacerdote. Severina entrecerró los ojos. Irónico, murmuró. El villano crea a su propio verdugo. Hizo una pausa, y una idea más amplia se formó. Aunque no es raro, incluso los llamados héroes crean a sus monstruos. Batman y el Guasón. Acción y reacción. Orden y caos retroalimentándose. Entonces, esto es inaceptable. La voz de Hermione rompió el hilo de pensamiento como un cristal estrellándose. Severina giró lentamente la cabeza. Hermione estaba de pie en el pasillo, roja de indignación, con los puños cerrados y la varita en mano lista para ser usada. Usó magia frente a mugles. Acusó. Me trajo a otro país sin permiso. Esto viola al menos una docena de normas del ministerio y... Severina la dejó hablar. No la interrumpió. No se burló. Solo escuchó, con la paciencia fría de alguien que ya había previsto ese estallido exacto. Cuando Hermione finalmente se quedó sin aire, Severina habló. Primero que nada, dijo con voz baja, firme, tú te invitaste sola. Hermione abrió la boca para protestar.
No te secuestré, continuó Severina. Te lanzaste sobre mí cuando el traslador ya estaba activado. Fue tu decisión. Muy Gryffindor, por cierto. Hermione apretó los dientes. Eso no cambia qué. Segundo, la cortó Severina, ahora sí con un filo claro, mi prioridad no eres tú, ni tus normas escolares, ni lo que el ministerio considera apropiado. Se puso de pie y tomó su abrigo. Mi prioridad es investigar esta película. Hermione parpadeó, desconcertada. ¿Una película? Una representación, corrigió Severina. De eventos reales en otro mundo. Simplificados. Disfrazados. Pero funcionalmente correctos. Se inclinó ligeramente hacia ella. Esto no es entretenimiento, Granger. Es información filtrada a través de la ficción para que pase inadvertida. Hermione tragó saliva. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Severina la miró entonces, evaluándola como una variable inesperada. Por ahora, dijo, nada. Eso dolió más de lo que Hermione esperaba. Pero ya estás aquí, añadió Severina. Y ahora sabes demasiado como para fingir que no pasó nada. Kenai se acercó en silencio. Ama Severina, susurró. Permanecer en este lugar mucho tiempo no es prudente. Severina asintió. Miró una vez más la pantalla apagada. La película confirma la existencia del portal, y su lógica interna, dijo. Liranna no improvisa. Está siguiendo un mito fundacional para justificar lo que planea hacer. Luego volvió a mirar a Hermione. Así que escucha bien, concluyó. No eres mi enemiga. Tampoco mi responsabilidad. Se dio media vuelta. Pero mientras sigas conmigo, obedece. O vuelves sola a casa. Hermione quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. Porque por primera vez desde que entró a Hogwarts, alguien no la trataba como una niña brillante. Ni como una heroína en potencia. Solo como lo que era en ese momento. Una testigo accidental en una historia que no había elegido. Pero que ya no podía abandonar. Hermione apretó los labios. No le gustaba, pero no tenía alternativa. Había cruzado medio mundo sin querer y ahora estaba atrapada entre alguien que sabía demasiado y una situación que ya no podía deshacer. Así que caminó junto a Severina, en silencio, hasta que su mente, incapaz de quedarse quieta, terminó por explotar en preguntas. Dijiste que esa película era relevante, soltó al fin. ¿Por qué? Severina no respondió de inmediato. Hermione tragó saliva y continuó, Severina con voz más baja, más personal habló. Supongo que sabes de mi origen, dijo. Nunca he visto a mis padres. Pero tú. Harry. Ron, ustedes me reconocieron al verme. Eso es raro. Yo no sabía cómo eran ustedes. Ustedes sí sabían quién era yo. Severina se detuvo. Kenai dio unos pasos más y luego entendió la señal, se alejó lo suficiente para darles privacidad. El ruido lejano de la ciudad llenó el silencio. Hermione levantó la vista, y no dijo nada más. Entonces Severina habló, de pronto, como si continuara un pensamiento que llevaba años formándose. Un niño nacido a finales de julio, dijo con voz neutra, de padres que habían desafiado 3 veces al Señor Tenebroso, tendría el poder de vencerlo. Hermione se quedó helada. Esa, tartamudeó, esa es. La profecía de Harry, asintió Severina. O, mejor dicho, una parte. Hermione frunció el ceño. ¿Una parte? El resto lo sabe Albus, continuó. Y no lo repite por una razón muy simple. Severina giró la cabeza y señaló con un gesto breve la pantalla del cine, donde aún quedaba congelado el último fotograma antes de apagarse por completo. Porque una profecía no siempre llega como un verso pronunciado por un vidente, dijo. A veces llega como un mito. Como una canción. Como una historia que nadie toma en serio. Hermione sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que? Que esa película, la interrumpió Severina,
es una variación. No exacta. No literal. Pero funcional. Se giró hacia ella. Un niño arrancado del vientre de su madre. Otro criado por el enemigo. Un sacrificio que crea tanto al héroe como al monstruo. Un villano que, al intentar controlar el destino, lo provoca. Hermione recordó la escena que mostraba el pasado del héroe. El sacerdote muriendo a manos de aquello que él mismo había causado. Eso es, como Voldemort, susurró. Al marcar a Harry, se marcó a sí mismo, completó Severina. Le dio importancia. Le dio forma. Le dio sentido. Hermione alzó la mirada. ¿Y yo? Preguntó. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Severina la observó durante un largo segundo. Tú no estás en la profecía, dijo al fin, no eres parte del gran plan. Pero te infiltraste con tus actos. Y eso te vuelve peligrosa. Hermione parpadeó. ¿Peligrosa? Porque no estás condicionada por ella, explicó Severina. No eres el elegido. No eres el villano predestinado. Eres una variable libre, que observa, aprende y conecta puntos aparte de actuar por cuenta propia. La mirada de Severina se endureció. Y eso, Granger, es exactamente el tipo de persona que puede arruinar los planes de alguien como Liranna. O darme más problemas de la cuenta, pensó Severina. Hermione sintió que el peso de todo caía sobre sus hombros de golpe. Entonces, dijo, ¿la profecía puede anunciarse como ficción? Sí, respondió Severina sin dudar. Porque cuando el mundo cree que es mentira, baja la guardia, muchos profetas son vistos como locos. Miró una última vez la marquesina del cine. Severina dio media vuelta. Ahora entiendes por qué esta película importa. Que el destino no siempre llega con truenos y visiones. A veces llega con palomitas, una pantalla grande. Y la mentira más segura de todas. Solo es una historia. Hermione negó con la cabeza, aturdida. No. No puede ser, dijo, casi para sí. Una película no puede ser una profecía. Eso es una locura. Severina la miró de reojo. ¿Imposible? Repitió con un tono suavemente sarcástico. Curioso concepto viniendo de alguien que cree perfectamente normal que con un palito de madera puedas hacer levitar objetos, borrar memorias y desafiar la gravedad. Hermione abrió la boca, y la cerró. El argumento era incómodamente sólido. Eso es diferente, murmuró, sin mucha convicción. Claro, respondió Severina. Todo es diferente hasta que deja de serlo. Entonces ocurrió. La pantalla del cine volvió a encenderse. No como antes. No con imágenes proyectadas ni luz uniforme. Esta vez el brillo fue irregular, como si algo del otro lado empujara. La superficie onduló, deformándose, y el sonido del viento llenó la sala. Hermione dio un paso atrás. En la pantalla ya no había créditos. Había un páramo desértico. El viento levantaba polvo, o arena, era difícil distinguirlo. El cielo era pálido, extraño, y el horizonte parecía demasiado lejano, como si ese mundo tuviera otras proporciones. No lo toques, dijo Severina de inmediato, acercándose con cautela. Observa primero. Hermione respiraba rápido. Esto no es un hechizo de ilusión. No, confirmó Severina. Es una superposición. Algo se movió en el suelo del cine. Una rata, atraída quizá por restos de comida, cruzó corriendo cerca de sus pies. Los ojos de Severina brillaron con interés clínico. Alzó la varita. Accio rata. Hermione apenas tuvo tiempo de protestar cuando el animal salió disparado hacia la mano de Severina, chillando. ¿Qué haces?, exclamó. Severina no respondió. Con un gesto seco, arrojó la rata hacia la pantalla. Hermione gritó. Pero la rata no chocó. Atravesó la superficie como si fuera agua. El aire vibró y se formaron ondas,
círculos concéntricos idénticos a los que deja una piedra al caer en un estanque. La imagen del desierto se distorsionó un segundo, y luego se estabilizó. La rata apareció del otro lado, corriendo torpemente sobre la arena, viva, asustada, pero intacta. Severina entrecerró los ojos. Sigue con vida, dijo. Sin daño aparente. Transición estable. No hay rechazo dimensional inmediato. Hermione estaba pálida. Acabas de enviar un ser vivo a otro mundo. Y sigue siendo un ser vivo, respondió Severina. Eso es lo importante. Dio un paso adelante, quedándose a centímetros de la pantalla ondulante. No la tocó. Esto no es una película, Granger, dijo con calma peligrosa. Es otra realidad, un mundo diferente a este. Hermione negó con la cabeza, temblando. ¿Esto no debería ser posible? Severina la miró. Y sin embargo, lo es. Sin más advertencia, dio el paso. La atravesó con su fiel elfo. La realidad volvió a ondularse, el mismo efecto de agua perturbada, y Severina desapareció al otro lado. Hermione se quedó sola frente a la pantalla viva, el viento del desierto rozándole el rostro. Severina, susurró. Su corazón latía con fuerza. Todo su instinto le gritaba que huyera, que regresara, que aquello estaba mal. Pero otro impulso, más fuerte, más suyo, la empujó hacia adelante. Si esto es una profecía, murmuró, entonces alguien tiene que entenderla bien. Apretó la varita. Y cruzó. El cine quedó en silencio. La pantalla se apagó como si nada hubiera ocurrido. Pero en otro mundo, bajo un cielo extraño y un viento cargado de arena. Dos brujas acababan de confirmar algo aterrador. La ficción no solo contaba la historia, la mantenía abierta. El trío apareció en un desierto cálido y luminoso. El sol caía implacable desde un cielo sin nubes. El viento levantaba remolinos de arena que se deshacían a los pocos metros. No había portal, ni grieta, ni rastro alguno del cine. Solo arena y roca hasta donde alcanzaba la vista. Hermione giró sobre sí misma, cada vez más rápido. No. No hay nada, dijo, con un nudo en la garganta. ¿Por dónde vinimos? Ex-cine quedó en nuestro mundo, respondió Severina con calma. Cruzamos a otra realidad. Kenai entrecerró los ojos, evaluando el entorno. Señorita Severina, preguntó con deferencia, ¿desea que le pase los lentes para el sol y el sombrero? Ella no contestó de inmediato. Estaba analizando. Aire respirable. Gravedad estable. Temperatura elevada pero tolerable. Condiciones muy semejantes a la Tierra, murmuró. Demasiado semejantes. Hermione la miró. ¿Eso es bueno, o malo? Para nosotros bueno, respondió Severina. Los mundos que están cerca a nuestra realidad se parecen lo suficiente entre sí. Fue entonces cuando Severina frunció ligeramente el ceño. El sistema del trotamundo solía darme una ropa adecuada según él automáticamente antes de la grieta se hiciera. Presente, dijo. Ahora me toca hacerlo a mí. Alzó la varita. Quietos. Hermione abrió la boca para protestar, pero no llegó a decir nada. Un brillo breve, controlado, sin espectáculo. Las vestimentas de Severina se transformaron, telas ligeras, amplias, en tonos arena y azul profundo, un conjunto inspirado en las tierras cálidas que recordaba a los relatos antiguos, velos ligeros, mangas sueltas, ropa pensada para proteger del sol y del polvo sin llamar la atención. Funcional. Discreta. Apropiada. Luego Severina giró la varita hacia Hermione. Espera. ¿Qué vas a? El hechizo terminó antes de que pudiera huir. Las ropas escolares de Hogwarts desaparecieron, sustituidas por vestimenta desértica modesta, pantalones holgados, una túnica ligera hasta las rodillas, un chal amplio que cubría hombros y cabeza, colores apagados, prácticos. Nada ajustado. Nada llamativo. Hermione bajó la vista, y luego alzó la cabeza, furiosa. ¿Qué estás haciendo? Camuflaje,
respondió Severina sin inmutarse. Recuerda cómo se vestían aquí según la película. Nadie usa túnicas escolares ni capas europeas en este mundo. Kenai asintió con solemnidad. Ahora no llamará la atención, señorita Granger. Hermione se cruzó de brazos, indignada. Podrías haber avisado. Y perder tiempo, replicó Severina. Aquí el tiempo importa. Hermione miró alrededor de nuevo. El calor. El viento. El silencio extraño. Esto ya no parece una película, dijo en voz baja. Nunca lo fue, respondió Severina. La película solo enseñaba cómo mirar. Se ajustó el velo y dio un paso adelante, dejando huellas claras en la arena. Ahora muévete, Gryffindor, añadió. En los desiertos, quedarse quieto es la forma más rápida de morir. Hermione tragó saliva, y la siguió. Porque ya lo había entendido. No estaban interpretando una historia. Estaban dentro de ella. Severina avanzó unos pasos más, y entonces se detuvo. No por el desierto. No por el calor. Sino por Hermione. Tenerla cerca complica todo, pensó. Había métodos. Siempre lo sabía. Hechizos de rastreo, atajos poco ortodoxos, trucos que prefería mantener fuera del conocimiento ajeno. Podría, en teoría, alterar la memoria de la niña más tarde, pero hacerlo bien requería tiempo, precisión y un entorno controlado. No era algo para improvisar en medio de un desierto desconocido. No. Demasiado riesgo. Así que eligió una solución simple. Kenai, ordenó sin alzar la voz. Saca la alfombra voladora. El elfo doméstico obedeció de inmediato. De su equipaje encantado extrajo una alfombra tejida, de colores apagados, claramente usada pero bien conservada. Al tocar la arena, ésta se desplegó sola, firme, estable. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par. Eso está prohibido en Inglaterra. Dijo de inmediato, muy seria. Severina ni siquiera la miró. No estamos en Inglaterra, respondió con frialdad. Y tampoco estamos bajo las leyes impuestas por fabricantes de escobas que monopolizaron el transporte mágico por conveniencia económica. Kenai asintió, como si esa explicación fuera perfectamente razonable. Además, añadió Severina, caminar durante horas bajo este sol solo serviría para drenar nuestra vitalidad antes de llegar a cualquier parte. Hermione abrió la boca para discutir. Luego la cerró. Miró el horizonte interminable. Sintió el calor. Suspiró. Sin decir nada más, se sentó en la alfombra junto a ellos. Esto no se lo contaré a nadie, murmuró. Probablemente. Sabia decisión, respondió Severina. La alfombra se elevó suavemente, sin ruido, deslizándose sobre el desierto como una sombra silenciosa. Desde arriba, la arena parecía un mar inmóvil. Mientras volaban, Severina sostuvo la varita con naturalidad, como si simplemente descansara la mano. Nadie que no supiera qué buscar habría notado nada extraño. Pero la varita respondía. Un tirón casi imperceptible. Una orientación sutil, como una aguja magnética obedeciendo a algo hacia el norte. Dar, pensó. El señor de las bestias. No necesitaba pronunciar nombres. No necesitaba gestos obvios. La magia fluía discreta, contenida, escondida bajo capas de normalidad para que Hermione no pudiera identificar qué estaba ocurriendo exactamente. Hermione, por su parte, miraba el paisaje con atención, tomando notas mentales, sin darse cuenta de que no estaba viendo todo. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó al cabo de un rato. Hacia alguien que entiende este mundo mejor que nosotros, respondió Severina. Y que, según la historia, no debería existir tal como lo pintan. La alfombra siguió avanzando, perdiéndose entre corrientes de aire caliente. Y aunque Hermione no lo sabía, cada metro que recorrían los acercaba no solo a un hombre, sino al punto exacto donde la historia, la profecía y la manipulación se cruzaban. Y Severina Snape Evans no pensaba llegar allí a ciegas.
A decir verdad, la hija de Lily no sabía exactamente en qué punto de la historia se encontraban. La película ofrecía una guía, pero no una línea temporal fiable. Era una interpretación, una profecía disfrazada de ficción, y Severina lo sabía. Aún así, repasó mentalmente los acontecimientos iniciales, contrastándolos con lo que percibía en el mundo real que los rodeaba. Según el principio del relato, Dar ya había sido capturado. Llevado a una cueva oscura, iluminada por fogatas humeantes. Un juicio que no era juicio en absoluto, solo teatro, la sentencia ya estaba dictada desde antes de pronunciar una sola palabra. Arclón, líder de los Terrones, había ordenado su ejecución. Pero la historia decía, y el mundo parecía confirmarlo, que Dar no murió. El verdugo cayó bajo el ataque del tigre Ru. Codo y Podo, los hurones, habían mordido sus ataduras. Y aunque Dar fue recapturado brevemente, Arclón, confiado y burlón, bajó la guardia, error fatal. Ru, el águila real, lo atacó desde el cielo, desgarrándole el rostro, desfigurando el lado izquierdo de su cara. Dar escapó. Severina dejó escapar un suspiro lento. Entonces, murmuró, estamos después de la fuga, pero antes del verdadero punto de inflexión. Hermione, sentada a su lado en la alfombra voladora, escuchaba en silencio. Ya no discutía. Había aprendido que cuando Severina hablaba así, no lo hacía para ser corregida. El sol seguía castigando sin piedad. Kenai, ordenó Severina sin levantar la voz. Saca la sombrilla de playa o nos quemaremos. El elfo doméstico chasqueó los dedos y, de la nada, apareció una sombrilla colorida, completamente fuera de lugar en aquel desierto hostil. Se clavó sola en la alfombra, proyectando una sombra agradable. Hermione parpadeó. ¿Esto es ridículo? Esto es práctico, corrigió Severina. El tiempo pasó mientras avanzaban. El calor disminuyó poco a poco, el aire se volvió más húmedo, más denso. La arena dio paso a suelo oscuro y blando. Olores nuevos surgieron, agua estancada, vegetación podrida, vida oculta. Cuando el sol finalmente cayó, la noche reveló la verdad. Un pantano, dijo Hermione, con evidente disgusto. Severina asintió. Y no somos los únicos que vamos hacia allí. La varita volvió a reaccionar. No solo una señal, varias. Movimientos entre la maleza. Antorchas lejanas. Sombras que no pertenecían a animales comunes. Terrones, susurró Hermione, recordando la película. Y cazadores, añadió Severina. Este lugar atrae a ambos. La alfombra descendió lentamente hasta una elevación rocosa desde donde podían observar sin ser vistos. A lo lejos, el pantano burbujeaba bajo la luz de la luna, y figuras armadas se movían entre los juncos. Severina entrelazó los dedos, pensativa. Aquí es donde la historia deja de ser pasiva, dijo. Aquí es donde Dar deja de huir, y empieza a elegir. Miró a Hermione de reojo. Y aquí, añadió, es donde debemos decidir cuánto vamos a intervenir. El pantano respondió con un croar profundo, casi como un aviso. Algo importante estaba por ocurrir. Dar se internó en el pantano con cautela, cada paso hundiéndose en el lodo oscuro, mientras la niebla baja se enroscaba alrededor de sus piernas como dedos curiosos. Sabía que algo lo observaba. No eran solo los terrones. Los jinetes desmontaron maldiciendo, los caballos se negaban a avanzar, resoplando con terror. A pie, torpes y pesados, siguieron adelante, y entonces ocurrió. Un grito desgarró la noche. De entre el agua turbia emergió la criatura, enorme, de pelaje gris apelmazado, cubierto de algas y limo, con colmillos largos y curvados que brillaron un instante antes de cerrarse sobre uno de los terrones. El hombre desapareció bajo la superficie con un chapoteo violento, y el pantano volvió a cerrarse como si nada hubiera pasado. El guardián del pantano, murmuró Hermione, recordando la escena. En la película. Aquí no hay película, la interrumpió Severina con frialdad. Aquí mueren de verdad. Hermione tragó saliva. El atuendo que llevaba, aunque práctico en el desierto, ahora era un estorbo. Severina chasqueó la lengua,
evaluándola apenas un segundo, y movió la varita. Las ropas cambiaron de forma y textura. Cuando Hermione miró hacia abajo, se encontró vestida con un bikini de rayas amarillas y negras, botas altas a juego y pequeños detalles que Severina copió de una guerrera extraterrestre del anime Urusei Yatsura. «Severina», exclamó, «¿estás bromeando?» «No», respondió con calma. «Ese diseño no estorba el movimiento, no absorbe humedad, no se engancha en la vegetación y simbólicamente, la miró de arriba a abajo, te obliga a dejar de pensar como una estudiante». Hermione apretó los dientes, ruborizada y furiosa, pero no tuvo tiempo de protestar más. Severina arrancó una rama gruesa de un árbol cercano. La sostuvo un instante, y la transfiguró. La madera se volvió oscura, densa. Remaches metálicos brotaron a lo largo del cuerpo del arma, seguidos de puntas cortas y mortales. El resultado fue un canab, un garrote pesado, brutal, hecho para aplastar huesos. «¿Un garrote?», dijo Hermione, «¿estás loca?». Severina no respondió de inmediato. En cambio, tocó el arma con la varita y murmuró una serie de conjuros en voz baja. Refuerzo estructural. Ajuste de peso. Vinculación parcial al portador. Asistencia cinética. Estabilización muscular. Cuando terminó, le lanzó el canab a Hermione. La Gryffindor lo atrapó, y abrió los ojos con sorpresa. «No. No pesa tanto como debería». «Para ti, no», dijo Severina. «El arma compensa tus movimientos, amplifica la fuerza de impacto y reduce el retroceso. No te hará invencible, pero no te romperás los brazos al usarla». Hermione la miró, confundida. «¿Por qué darme esto?». Severina comenzó a caminar hacia la espesura del pantano, sin mirarla. «Porque ahí delante hay cosas que no escuchan discursos, no respetan reglas escolares y no caen con espellarmos. Y porque si vas a seguirme», se detuvo un instante, «más te vale poder defenderte». A lo lejos, otro grito de los terrones fue abruptamente silenciado. El agua se agitó. Algo grande se movía bajo la superficie. Hermione apretó el canab con ambas manos. Por primera vez desde que había cruzado el portal, no se sentía una espectadora. Severina avanzó entre la niebla, tranquila, peligrosa, como si aquel pantano fuera solo otro tablero más en su juego. «Mantente cerca», ordenó. «Y cuando golpees, hazlo con intención». El pantano sería su muerte si no le toman en serio, y Severina quería salir con vida. La cacería había comenzado. Mientras avanzaban entre raíces retorcidas y charcos burbujeantes, el destino decidió ponerlas a prueba antes de que Severina pudiera evitarlo. 3 terrones emergieron de la niebla, sus armaduras manchadas de lodo, los ojos brillando con malicia hambrienta. Sonrieron al verlas, 2 muchachas solas, una de ellas demasiado joven, la otra demasiado tranquila. «Deben ser vírgenes», gruñó uno. «El pantano nos da regalos hoy». Hermione retrocedió instintivamente, el corazón golpeándole el pecho. El canab vibró levemente en su mano, como si anticipara lo que venía. Severina no retrocedió ni un paso. Agitó la varita con un movimiento preciso. Serpensortia. Con un chasquido húmedo, una serpiente surgió del suelo fangoso, enroscándose, alzando la cabeza confundida, siseando ante la tensión del ambiente. «Bruja vil», gritó uno de los terrones, levantando su espada. «Primero a la alimaña». Antes de que el filo descendiera, Severina giró la muñeca con elegancia letal. «Avis». La punta de la varita explotó en una nube de humo y luz. De ella surgió una bandada de pájaros, decenas, quizás cientos, lanzándose con furia contra el terrón. Alas batiendo, picos listos para golpear, un caos ensordecedor. «¿Qué demonios?», rugió el hombre, blandiendo su espada. Pero no importaba cuánto cortara. No había carne que herir. No había huesos que romper. Hermione lo comprendió de inmediato. Son ilusiones. Pero ilusiones útiles, suficientemente reales para confundir los sentidos, romper el equilibrio, sembrar el pánico. En ese instante, el canab se le escapó de la mano izquierda.
¿Qué? El arma voló por sí sola, describiendo un arco brutal en el aire, y se estrelló contra el cráneo de uno de los terrones con un sonido seco y definitivo. El cuerpo cayó sin siquiera emitir un grito. Hermione se quedó congelada, mirando el resultado. El tercer terrón, aterrorizado al ver a su compañero caer así, dio media vuelta y corrió sin mirar atrás, perdiéndose entre la niebla y los árboles, presa del pánico. El tercero seguía luchando contra los pájaros, gritando, maldiciendo, girando sobre sí mismo. Fue entonces cuando la serpiente actuó. Se deslizó silenciosa por el suelo, rápida, precisa. Mordió una vez. Luego otra. Y otra más. El terrón gritó, cayó de rodillas, su espada hundiéndose en el barro. Los pájaros se disiparon como humo, dejando al hombre solo y condenado. Severina observó la escena sin emoción visible. Con un leve gesto, dice vípera evanesca, la serpiente desapareció en humo negro. Hermione respiraba agitadamente. Yo no quise, miró el Kanab, que volvió dócilmente a su mano. ¿Se movió solo? No, corrigió Severina con calma. Respondió a tu intención. Dudaste, pero una parte de ti decidió sobrevivir. Hermione alzó la vista. Eso no fue magia escolar. No, asintió Severina. Fue combate real. Dio media vuelta y reanudó la marcha. Aprende algo, Granger, en este mundo, el miedo no te mata. Lo que te mata es quedarte inmóvil. A lo lejos, el pantano volvió a agitarse. Algo grande se movía bajo la superficie, indiferente a los cuerpos, a la sangre, a los hechizos. Hermione apretó el Kanab. Ya no temblaba tanto. Y eso, para Severina, era suficiente, por ahora. El tercer terrón, exhausto, dejó de correr. Fue un error final. El pantano se abrió bajo sus pies y la criatura soberana de esas aguas emergió con violencia, arrastrándolo. El hombre logró clavar su espada en el costado del monstruo, debajo de una costilla, arrancándole un bramido de dolor, pero no fue suficiente. El lodo lo engulló y su grito se apagó como una burbuja rota. La bestia, herida y furiosa, giró su atención. Dar avanzaba con sigilo, cada paso calculado. Saltó desde atrás sobre uno de sus perseguidores restantes, hundiéndolo en el pantano, ahogándolo sin ruido. Pero el triunfo duró un parpadeo. El agua explotó. La criatura apareció frente a él y extendió sus miembros para atraparlo. Dar rodó por el suelo fangoso, levantándose a medias, cuando Ru, el tigre, saltó desde la maleza para protegerlo. Entonces ocurrió algo inesperado que ninguna bestia hace, al menos no las que conocía Dar. Los ojos de la criatura brillaron con una luz amarilla intensa, antinatural. Un destello que golpeó como un muro invisible. Ru rugió, retrocediendo, desorientado, forzado a apartarse. Dar cayó de espaldas. El monstruo avanzó. Estaba a su merced. Incarceróos. La voz cortó el aire como un látigo. A un costado, cuerdas mágicas surgieron de la nada y se enroscaron alrededor del cuerpo de la criatura, sujetándole brazos, torso y cuello. La bestia rugió, sacudiéndose, el pantano vibrando con su furia. Hermione, exclamó Severina con frialdad. No estás como decoración. Di algún conjuro. Hermione tragó saliva, levantó la varita con ambas manos y gritó, esforzándose por articular cada sílaba. Wingardium Leviosa. La criatura se elevó bruscamente del suelo, suspendida en el aire, gruñendo, retorciéndose, gotas de agua y lodo cayendo de su cuerpo. Sus ojos amarillos se clavaron entonces en ellas. No con furia. Con intriga. Dar, aún en el suelo, alzó la vista lentamente. Sus ojos recorrieron la escena, el monstruo flotando, las cuerdas brillando, el tigre retrocediendo, y dos muchachas humanas que eran brujas sin duda alguna pero no como otras. Severina dio un paso al frente, sin bajar la varita. Dar, dijo con calma absoluta. Hemos venido a ayudarte. El señor de las bestias frunció el ceño, incorporándose con cautela. ¿Quiénes sois vosotras?
Hermione luchaba por mantener a la criatura en el aire y el canap vibraba a su lado, como listo para intervenir si el hechizo fallaba. Kenai observaba desde atrás, silencioso, evaluando cada posible desenlace. Severina sostuvo la mirada de Dar, imperturbable. Aliadas, respondió. ¿Y si no hacemos algo ahora? Miró brevemente a la criatura suspendida. Este pantano cobrará más vidas esta noche. La bestia rugió de nuevo, las cuerdas tensándose. El destino acababa de desviarse del guión. Hijo del rey Seth, dijo Severina con voz firme, casi solemne, vencer a Arclón no te será fácil. Dar apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, ocurrió algo que él no esperaba. La criatura del pantano habló. Su voz era profunda, áspera, cargada de siglos de dolor. Eres hijo de Seth, repitió. Lo sabía. El brillo amarillo de sus ojos se atenuó, volviéndose opaco, casi cansado. Dar dio un paso adelante, olvidando por un momento el peligro. ¿Tú, conoces a mi padre?, preguntó. La criatura inclinó la cabeza lentamente. No solo lo conocí, dijo. Era mi hermano. Yo, soy tu tía. Hermione ahogó una exclamación. Kenai ladeó las orejas, sorprendido. Dar quedó inmóvil. Eso no tiene sentido, dijo Severina, con frialdad analítica. No veo el parentesco. Pero aún así, no dudó. Había visto la película, sí, pero también sabía reconocer la verdad cuando la magia y el destino la sostenían. La versión, ficción, había simplificado demasiado lo ocurrido. La criatura continuó. De joven practiqué magia prohibida. Quise proteger el linaje, quise poder suficiente para enfrentar a Max. Su voz se quebró. Fallé. Y me convertí en esto. Luego fijó su mirada en Dar. Enséñame tu mano derecha. Dar dudó un instante, pero algo en el tono de aquella voz, no orden, no amenaza, sino necesidad, lo convenció. Extendió la mano. En su palma estaba la marca. Una herradura, una U invertida, cicatriz antigua, brutal. Hermione contuvo el aliento. Severina cerró los ojos un segundo. La criatura tembló. Ahí está, susurró. La marca del hierro. Max ordenó grabarla poco después de que naciste. Para marcarte como ganado, y como sacrificio futuro. Alzó la vista. Eres tú. El silencio cayó sobre el pantano, pesado como el lodo. Finalmente, la criatura miró a Severina y luego a Hermione. Libérenme, pidió. Bajadme al suelo. No huiré. No atacaré. Hermione miró a Severina, insegura. El hechizo aún sostenía a la bestia, que podía destrozarla si mentía. Severina evaluó la escena con rapidez. La voz, el conocimiento, la reacción ante la marca, todo encajaba. Hazlo, ordenó finalmente. Hermione bajó lentamente a la criatura, con cuidado extremo, y Severina deshizo las ataduras con un movimiento preciso de varita. La criatura cayó de rodillas en el barro, y no atacó. Se inclinó ante Dar. Perdóname, dijo. No estuve allí cuando más me necesitabas. Pero aún puedo ayudarte, si me lo permites. Dar respiraba con dificultad. No sabía qué decir. Toda su vida había sido huérfano, perseguido, marcado por un destino que no comprendía, y ahora, en el corazón de un pantano, encontraba familia convertida en monstruo. Severina observó la escena con los ojos entrecerrados. Esto, dijo finalmente, no estaba destinado a ocurrir así. Miró al pantano, a las sombras, al futuro. Y eso significa que el tiempo del cambio ha llegado. Hermione tragó saliva. ¿Eso es malo? Severina sonrió apenas. Eso depende, respondió, de quien salga perjudicado o gane con ello. El pantano pareció callar cuando la criatura, la tía de Dar, reunió fuerzas para hablar de nuevo. Incluso los insectos guardaron silencio, como si el mundo mismo temiera escuchar lo que estaba por decir. Hay una verdad que te fue negada, dijo con voz temblorosa,
una verdad más cruel que mi forma. Dar la miró, tenso. No fuiste el único hijo robado a mi hermano, continuó. Antes de ti hubo otro. El nombre cayó como un golpe seco. Arclón. Dar se estremeció. El aire abandonó sus pulmones. No. Susurró. Eso es imposible. ¿Lo conoces?, dijo ella con tristeza infinita. Fue criado por Maax. Alimentado con odio. Forjado como arma. Cerró los ojos un instante. Si buscas una prueba, él porta la misma marca que tú. Señaló la palma de Dar. La herradura invertida. El hierro ardiente. El sello del sacrificio. Hermione llevó una mano a su boca. Kenai bajó la cabeza. Severina no apartó la mirada. Antes del equinoccio de verano, prosiguió la tía, debes darle muerte, o todo nuestro mundo perecerá. El silencio que siguió fue insoportable. No puedo, dijo Dar, con la voz rota. No puedo matar a mi hermano. Ella gimió, el dolor de su herida finalmente reclamando su precio. Debes hacerlo, insistió. Si no, todos moriremos. Bosques, ríos, animales, niños. No quedará nada. Cayó de rodillas en el barro. Quédate aquí, le pidió a Dar, apartando el rostro. No quiero que me veas morir. Severina dio un paso adelante. Puedo sanar esa herida, dijo con calma profesional. No es irreversible. La criatura negó lentamente. Niña, susurró, la muerte será mi liberación. Esta maldición no se cura. Solo se termina. Severina la miró fijamente. Demasiado fijamente. Sus ojos verdes parecieron profundizar, como si atravesaran carne, magia y recuerdos. La tía de Dar sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Tú, murmuró, ¿estás mirando dentro de mí? Severina no lo negó. Luego alzó la varita. Un movimiento suave. Preciso. Antiguo. La magia no explotó. Fluyó. La forma monstruosa comenzó a deshacerse como barro bajo la lluvia. El pelaje cayó. Los colmillos se retrajeron. Las algas se secaron y desaparecieron. Los huesos crujieron al reacomodarse. Ante ellos apareció una joven humana, de rostro sereno, ojos cansados pero hermosos, marcada aún por años de sufrimiento, pero humana. Dar cayó de rodillas. Tía. Ella se miró las manos, temblando. Esto no durará, dijo, sabiéndolo. En casos como el mío. Lo sé, respondió Severina con voz baja. La transformación es temporal. Pero cuando mueras, la miró a los ojos, tu aspecto será el de una humana. Así te recordará el mundo. No como un monstruo. Una lágrima silenciosa recorrió el rostro de la mujer. Gracias. El pantano volvió a respirar. Dar sostuvo la mano de su tía mientras la vida se le escapaba lentamente, y en su interior algo se quebró, y algo más se endureció. Hermione observó a Severina con una mezcla de temor y asombro. Eso que hiciste, susurró, no estaba en ningún libro. Severina guardó la varita. Sí está, respondió. Pero en los libros que te permiten leer o puedes leer. El equinoccio de verano ya tenía un significado. ¿Y Arclón? Ya no era solo un enemigo. Era sangre. Y destino. La noche reinaba por completo sobre el pantano, y con ella llegó un silencio distinto, más pesado, como si el mundo respetara el duelo. Dar cavó con sus propias manos. No usó herramientas. No pidió ayuda. Hundió los dedos en el barro, apartó piedras, acumuló rocas una sobre otra hasta formar una base firme. Luego, con un cuidado casi reverente, colocó el cuerpo de su tía en el centro y lo cubrió con más piedras, levantando una pira de rocas, simple y antigua, como las que se hacen cuando no quedan palabras. Se quedó un largo momento de pie, mirando. Severina se acercó sin hacer ruido.
de entre su equipaje sacó una botella de vino oscuro, de buena calidad, claramente no Mogel. Algunos, dijo con voz baja, derraman un buen licor sobre una tumba. No para los muertos, sino para los vivos que se quedan. Hermione giró en redondo, escandalizada. Severina. Eres menor de edad. Eso es alcohol. No deberías. No lo bebo, respondió la ojiverde, sin molestarse en mí. Destapó la botella y vertió un poco sobre las rocas. El vino se filtró lentamente entre las grietas, tiñendo la piedra de rojo oscuro antes de desaparecer. Dar observó la escena en silencio, luego levantó la vista hacia ellas. Ustedes, dijo con cautela, son brujas. Sí, respondió Severina con naturalidad. Mis padres son un mago y una bruja. Luego señaló con un leve gesto a Hermione. Los de ella no lo son. Hermione frunció el ceño. Oye, no les dije mugles de defendió la Snape y ser mogel no es vergonzoso. Pero, añadió Severina, quizás tenga algún ancestro Skib. Dar ladeó la cabeza. Skib. Intentó repetir la palabra, ska. Uib. Gente nacida en una familia mágica, explicó Hermione esta vez, más calmada, pero que no puede usar magia. Dar asintió lentamente, procesando la idea. Entonces, dijo, la magia corre por la sangre, pero no siempre despierta. Severina lo miró con interés. Exacto. Y a veces despierta donde nadie la espera. El viento nocturno sopló suave entre los juncos. Rue observaba desde la distancia, inmóvil, como una estatua viviente. Dar volvió la mirada a la pira de rocas. Mi tía dijo que el equinoccio de verano es el límite, murmuró. ¿Qué si no mato a Arclón? No terminó la frase. Las profecías, dijo Severina, rara vez dicen cómo. Solo dicen qué pasa si no actúas. Eso deja margen para la inteligencia. Hermione la miró de reojo. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo, interrumpió Severina, que matar no siempre es la única forma de cumplir una profecía. Pero ignorarla siempre es la peor. Dar cerró el puño derecho, sintiendo la marca en su palma. Él es mi hermano, susurró, y es un tirano. Y yo, dijo Severina, vengo de un mundo donde esos dos conceptos a veces están en la misma persona. Se hizo un silencio cargado. Luego Severina volvió a tapar la botella y la guardó. Descansa, Dar. Mañana seguiremos tu camino, pero ya no es solo tuyo. Hermione se estremeció. ¿Qué quieres decir con eso? Severina sonrió apenas, una sonrisa peligrosa. Que estamos acá para ayudar o para ser parte del problema. Dar habló en voz baja con los animales del pantano. No fue un discurso, ni órdenes, fueron susurros, gestos, una conexión silenciosa. Aves nocturnas se posaron en ramas altas, reptiles se ocultaron en puntos estratégicos y hasta los insectos parecieron cambiar su patrón. La zona quedó custodiada. Severina, satisfecha, sacó de entre sus pertenencias una tienda de campaña aparentemente modesta. La clavó con 2 movimientos de varita y un gesto casi perezoso. Aquí dormiremos. Hermione entró sin sorpresa alguna y ya conocía ese tipo de magia. Dar, en cambio, dio un paso dentro y salió de golpe. Miró la tienda. Volvió a entrar. Salió otra vez. No. Murmuró. No es posible. Entró por tercera vez, recorrió el interior amplio, las camas, la luz cálida, y volvió a salir riendo con incredulidad. Es más grande por dentro. Sí, dijo Severina. El espacio es flexible, si sabes cómo tratarlo. Dar negó con la cabeza, maravillado. La noche avanzó y, antes de retirarse a dormir, Dar se quedó pensativo. Finalmente habló. Severina, ¿por qué dijiste que algunos no pueden usar magia, aunque la tengan en la sangre? Ella se sentó, apoyando la espalda en una caja, y habló con un tono tranquilo, casi didáctico. Verás, Dar. Supongo que aquí también hay gente que se cree superior a otros. Que solo se casa dentro de su propio linaje para no
contaminarlo. Dar asintió de inmediato. Sí. Los nobles. Los clanes antiguos. Los sangre noble o correcta. En nuestro mundo los llamamos sangre pura, continuó Severina. Creen que mezclarse con otros es debilitarse. Pero lo que hicieron fue lo contrario. Hermione alzó la vista. Severina. Generaciones de endogamia, prosiguió, implacable. De rechazo a lo distinto. De obsesión por la pureza. El resultado fue predecible, descendientes con defectos. En los mágicos, lo primero que se manifestó fue la incapacidad de usar magia, aunque ésta siguiera en su cuerpo. Dar frunció el ceño. ¿Como una espada rota que aún es de acero? Exactamente, asintió Severina. Eso es un skid. El silencio se volvió tenso. Hermione miraba fijamente a Severina, con una intensidad distinta. No era indignación, era comprensión dolorosa. Eso, dijo Hermione lentamente, no es lo que enseñan en Hogwarts. Claro que no, respondió Severina sin mirarla. Porque aceptar eso implicaría admitir que la supuesta superioridad es una mentira, y que muchos de los que se creen mejores se sabotearon a sí mismos. Dar miró a Hermione. Entonces tú, ¿eres fuerte porque vienes de fuera? Hermione dudó un segundo. Supongo que sí, admitió. Nunca pensé en ello de esa forma. Severina se levantó. La magia ama la diversidad, Dar. Los linajes cerrados se pudren. Los mestizos pueden prosperar, aumentar su número, vivir más. Hermione siguió mirándola, como si viera a Severina por primera vez bajo una luz distinta. Ya no solo como alguien peligrosa, sino como alguien que sabía demasiado. Buenas noches, dijo Severina finalmente. Mañana seguiremos moviéndonos. Arclón no duerme, y el tiempo tampoco. Afuera, los animales mantuvieron su vigilia. Dentro de la tienda, Dar tardó en conciliar el sueño. Las palabras de Severina habían sembrado algo más profundo que una explicación. Cuando el nuevo día llegó, fue Dar quien se levantó primero. El pantano aún estaba cubierto por una neblina baja y plateada que rodaba a la tienda y, Dar con una mezcla de timidez y urgencia, habló en voz alta. Ya es de día. Un gemido apagado respondió desde dentro. Es, indecentemente temprano, murmuró Hermione, enterrando el rostro en la almohada. Los aventureros no duermen hasta tarde, añadió Severina desde su camastro, sin abrir los ojos. Aunque admito que preferiría seguir pegada a la almohada una hora más. Aún así, unos cuantos movimientos de varita bastaron para que todo se ordenara, la tienda se plegó sobre sí misma, el equipaje desapareció en espacios imposibles, y en cuestión de minutos, ya estaban listos para partir. La alfombra mágica se extendió en el suelo. Ru, el tigre, gruñó suavemente al verla. Dio un paso atrás. Luego otro. Claramente no tenía intención alguna de subirse. No quiere volar, observó Dar. No pasa nada, respondió Severina. Kenai. El elfo doméstico chasqueó los dedos y, con un hechizo suave pero firme, el enorme tigre comenzó a flotar a 1 metro del suelo, moviendo las patas con evidente desagrado. Ru soltó un rugido indignado. No le gusta, dijo Dar, casi disculpándose. A nadie le gusta que alteren su sentido de la dignidad, comentó Severina con tranquilidad, pero es temporal. Mientras la alfombra comenzaba a elevarse, Dar miró al pequeño ser de grandes orejas que flotaba cerca de Severina. ¿Qué es él? Kenai es un elfo doméstico, explicó Severina. Criaturas mágicas que viven ligadas a los magos. Hermione entrecerró los ojos. Severina continuó, consciente de esa mirada. Algunos magos los tratan como esclavos, dijo sin rodeos. Los maltratan, los humillan, los consideran herramientas llegando hasta matarlos porque pueden hacerlo. La expresión de Hermione se endureció. Y otros, añadió Severina, los consideran amigos. O parte de la familia. Kenai inclinó ligeramente la cabeza, sin decir nada. Dar frunció el ceño. ¿Y él? Él trabaja conmigo porque quiere, no porque esté encadenado, respondió Severina.
Puede irse cuando lo desee. Hermione la observó unos segundos más, como evaluando si aquella afirmación era verdadera. Eso, no es lo común en tu mundo, dijo finalmente. No, admitió Severina. Por eso es importante decirlo en voz alta. La alfombra avanzó sobre el pantano, deslizándose por encima de la niebla. A lo lejos, el sol comenzaba a alzarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Dar miró hacia adelante, serio. Entonces, hoy seguimos hacia Arclón. Sí, respondió Severina. Pero no para atacarlo todavía. Hermione levantó la vista. No. Primero, dijo la Snape, vamos a entender exactamente qué es, y qué tan atado está a esa profecía. Ru dejó de forcejear poco a poco, resignándose al hechizo, aunque su cola seguía moviéndose con irritación. El día había comenzado. Y con él, el verdadero viaje. Unas horas después, mientras aún sobrevolaban el gran desierto, algo rompió la monotonía de la arena infinita. Allí, dijo Hermione de pronto, inclinándose hacia adelante. ¿Ven eso? Sobre la arena, parcialmente cubierta por el viento, yacía una chica. Su ropa era extraña, claramente fuera de lugar en el mundo de Dar, telas modernas, cortes imposibles para ese reino. No es de aquí, murmuró Severina. Y no está muerta. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Dar. Severina no respondió. Aterrizó la alfombra a cierta distancia y avanzó con cautela. Alzó la varita y apuntó con precisión. Rennervate. La chica despertó de golpe, inhalando aire con un jadeo, y entonces vio al tigre. ¿Qué? Gritó. Se desmayó al instante. Severina suspiró. Kenai, ponte cerca de ella. El elfo obedeció. Severina lanzó otro hechizo. Rennervate. La joven abrió los ojos, y lo primero que vio fue a una criatura de grandes orejas y ojos enormes inclinándose con curiosidad. ¿Qué es eso? Alcanzó a decir antes de desmayarse otra vez. Hermione cruzó los brazos, visiblemente molesta. No es tiempo de jugar, Severina. De acuerdo, respondió la Snape sin discutir. Ustedes dos. Señaló a Dar y a Hermione. Pónganse cerca de ella. Obedecieron. Severina lanzó el hechizo una tercera vez. Rennervate. La chica abrió los ojos lentamente esta vez. Parpadeó. No vio tigre a centímetros. No vio elfo inclinado sobre ella. Vio a un hombre alto de mirada seria en taparrabo y a una muchacha de cabello castaño con expresión tensa, y luego sus ojos bajaron. Bonito bikini, comentó con una media sonrisa, claramente desorientada pero despierta. Hermione se quedó rígida. Oye. Severina alzó una ceja, divertida. Ya ves, dijo. Funciona mejor con estímulos controlados. La chica se incorporó con esfuerzo, llevándose una mano a la cabeza. ¿Dónde estoy? Preguntó. Esto no es California. Dar frunció el ceño. Cali, ¿qué? Severina sonrió apenas. Bienvenida al lugar equivocado, en el momento incorrecto, dijo. Y tranquila, si hubieras muerto, yo lo sabría. La joven los miró uno por uno, claramente procesando demasiado a la vez. Vale, murmuró. Estoy soñando. Seguro. El desierto respondió con una ráfaga de viento caliente. Severina inclinó la cabeza. Ojalá. Jackie Trent terminó de presentarse con una sonrisa nerviosa, hablando rápido, usando palabras que no significaban nada para Dar. Policía, auto, callejón, California, eran sonidos vacíos en un mundo de arena, acero y profecías. Dar negó lentamente con la cabeza. No entiendo casi nada de lo que dice. Lo sé, respondió Severina. Por eso ahorraremos tiempo. Sacó de su equipaje un pensadero de plata opaca. Hermione lo reconoció al instante, y sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cómo es que tú tienes uno de esos? Preguntó.
Eso no es precisamente común. Lo compré, respondió Severina sin darle importancia. El dinero sirve para muchas cosas, incluso para comprar artículos raros si se tiene lo suficiente. Antes de que Hermione replicara, Severina alzó la varita y tocó suavemente la sien de Jackie. Un hilo plateado emergió, vibrante, vivo, y fue depositado en el pensadero. Dar, dijo Severina, inclina la cabeza sobre esto. Mira, no temas. Dar obedeció. Las nubes oscuras del pensadero se agitaron y tomaron forma. Sus ojos se abrieron con asombro. Vio carretas de metal que se movían sin animales. Vio caminos de piedra negra marcados con líneas. Vio enormes palacios de cristal y acero que se alzaban hasta el cielo. Vio multitudes, luces, ruidos, un mundo acelerado y extraño. Vio a Jackie conduciendo una de esas carretas metálicas, huyendo de hombres vestidos de azul, girando bruscamente en un callejón, y en lugar de chocar contra un muro, el mundo se rompía. El desierto. Dar retiró la cabeza lentamente, respirando hondo. Entonces, dijo Severina, en resumen, intentaste escapar de una patrulla, giraste en un callejón sin salida y no chocaste contra el muro, sino que apareciste aquí. Jackie asintió, todavía pálida. Sí. Exactamente eso. Severina cerró el pensadero y lo guardó. Bien. Eso confirma mis sospechas. Se apartó unos pasos junto a Hermione. Hablaron en voz baja. ¿Sabes lo que significa esto? Preguntó Hermione, seria. Claro, respondió Severina sin rodeos. Que es una niña mimada, rica, que se mete en problemas porque papi la saca siempre. Hermione la miró, incrédula. No. Susurró. Significa que podemos volver a nuestro mundo. Severina se detuvo. La miró de reojo, con una media sonrisa peligrosa. No, corrigió. Significa que puede haber más de una entrada o salida, pero y solo es una que se mueve sin estar fija a uno o dos lados o algo más. Que quizás luego no haya barrera entre mundos que los separe provocando una fusión o choque que les destruye. Hermione palideció un poco. Eso es, mucho peor. Exacto, asintió Severina. Jackie no es especial. Es solo la prueba de que el sistema está fallando. Miró a la chica, que ahora hablaba con Dar usando gestos torpes, intentando explicarse. Y si una mogel rica puede caer aquí por accidente, continuó Severina, entonces Arclón no es el único problema. El tiempo se está volviendo permeable. Hermione tragó saliva. ¿Y qué hacemos con ella? Severina observó el horizonte, donde el calor hacía ondular el aire. Por ahora, dijo, sobrevive con nosotros. Luego añadió, casi para sí misma. Porque cuando el equinoccio llegue, este mundo va a atraer cosas mucho peores que una chica perdida de California. El desierto guardó silencio. Y Jackie Trent, sin saberlo, acababa de convertirse en otra pieza fuera de su tablero original. Jackie respiró hondo antes de continuar, aún sentada en la arena, abrazándose los brazos como si el desierto todavía pudiera tocarla. Después de aparecer aquí, dijo, vi a un grupo de jinetes. Se asustaron y escaparon. Parecían tenerle miedo a mi carro, como si fuera, no sé, un demonio. Hermione frunció el ceño. ¿Tu carro? Mi coche, aclaró Jackie. Bueno, era mi coche. Eso encaja, murmuró Severina. Un artefacto de metal que se mueve sin animales, ruge y brilla. Para ellos bien pudo parecer una bestia infernal. Jackie continuó, bajando la voz. Pero uno no corrió. Tenía la cara, hizo un gesto con la mano, como quemada, rasgada. Me agarró del cabello y me arrastró fuera. ¿Cara de cuero? Repitió Hermione, extrañada. Dar levantó la cabeza de golpe. Severina habló antes que él. Ese debe ser Arclón. Dar apretó los puños. En su mente apareció la imagen de las heridas profundas en un lado del rostro de su enemigo, las mismas que Ru le había causado con las garras cuando escapó. No quedaban dudas. Quizás pensaron que eras un demonio,
añadió Severina. ¿Pero cómo escapaste? Jackie se encogió de hombros, con una mueca torcida. Los guardias que se quedaron no eran muy listos. Hice algunos movimientos seductores, dijo sin pudor, y cuando se distrajeron, les di una patada donde más les duele a los hombres. Hermione abrió los ojos como platos. Jackie. ¿Qué? Funcionó, replicó ella. Luego me metí en el desierto. No fue muy inteligente, lo sé, pero cuando cayó la noche ya no podían verme. Había demasiado espacio para buscarme. Se cansaron. Severina la observó con atención, evaluando algo más allá de las palabras. Instinto de supervivencia aceptable, dictaminó. Imprudente, pero efectivo. Dara asintió lentamente. Si Arclón te vio, entonces sabe que existen cosas que no entiende. Y eso lo vuelve peligroso, añadió Hermione. O paranoico. Severina sonrió apenas. Ambas cosas suelen ir juntas de la mano. Miró a Jackie. Has tenido suerte. Mucha. Arclón no deja ir a la gente por compasión. Jackie tragó saliva. Entonces, ¿ese tipo de cara horrible es importante? Dar respondió con voz grave. Es el hombre que debo detener. El viento levantó arena entre ellos. A lo lejos, el desierto parecía interminable. Severina alzó la mirada hacia el horizonte. Y ahora, dijo, ya no es solo una profecía. Es una intersección directa. Arclón ya tocó algo que no pertenece a su mundo, y eso rara vez termina bien. Hermione se estremeció. Jackie miró a los tres, entendiendo por primera vez que su problema no era solo volver a casa. Había caído en medio de una guerra. Y había visto al enemigo de frente. Jackie los miró a los tres, aún sentada sobre la alfombra, con una ceja arqueada y una sonrisa cargada de incredulidad. Vale, creo que ahora me toca a mí preguntar, dijo. ¿Quiénes son ustedes exactamente? Severina fue la primera en responder, como si ya hubiera ensayado la presentación. Soy Severina, dijo con tranquilidad. Bruja en entrenamiento. Poco o nada ortodoxo. Jackie parpadeó. Bruja, bruja. ¿Hechizos y todo eso? Severina alzó la varita un instante y una chispa verde recorrió el aire y se apagó. Exactamente eso. Jackie soltó una carcajada nerviosa. Genial. Claro que sí. Brujas. ¿Por qué no? Severina señaló entonces a Dar. El chico rubio amante de los animales se llama Dar. Por magia nació de una vaca luego de que un sacerdote malvado lo sacara del vientre de su madre humana. Jackie abrió la boca. ¿Perdón? Detalles técnicos, continuó Severina sin inmutarse. Ese mismo sacerdote pertenecía a una horda bárbara de esclavistas. El actual líder de esa horda, el cara de cuero, miró a Jackie, ese que te agarró del cabello. Dar bajó la mirada. Es mi hermano mayor. Jackie dejó de reír. ¿Qué? Fue secuestrado antes que yo, explicó Dar con voz tensa. Creció entre ellos, y se volvió como ellos. Severina asintió. Adoptó la cultura de los malos con entusiasmo. Luego señaló a Hermione, que estaba de brazos cruzados, fulminándola con la mirada. ¿Y esta sexy bárbara en bikini? Severina. Estalló Hermione. En realidad es una ratona de biblioteca, terminó. Inteligente, valiente, obsesiva con las reglas y peligrosamente moral. Jackie rompió a reír sin poder contenerse. Oh, me cae bien. Hermione estaba roja como un tomate. Quita eso ahora mismo. Y deja de decir tonterías. Severina, como si no escuchara, añadió con una sonrisa ladeada. Dar. ¿Qué tal si tú y Hermione se vuelven novios? Es lista, valiente. Un buen paquete. El silencio cayó como una losa. Dar se quedó completamente rígido, con la boca entreabierta, incapaz de emitir sonido alguno.
Sus orejas casi parecían arder. Jackie se dobló de la risa, golpeándose la pierna. Por favor, dime que esto es normal entre brujas. Hermione dio un paso al frente, temblando de pura furia. Te juro que como digas una sola palabra más. Severina ya estaba retrocediendo, muy conscientemente aumentando la distancia. Está a punto de saltarme encima y arrancarme la garganta de un mordisco, pensó con fría lucidez. Broma, dijo levantando una mano. Solo broma social. Observación cultural. Nada serio. Hermione respiraba hondo, apretando los puños. Dar, todavía rojo, murmuró. No. No creo que yo. Jackie se secó una lágrima de risa. Este es oficialmente el viaje más raro de mi vida, declaró. Y eso que una vez me persiguió la policía en Malibú. Severina sonrió, satisfecha. Entonces encajas perfectamente con nosotros. Jackie frunció el ceño, llevándose una mano a la sien como si intentara ordenar recuerdos dispersos. Ahora que lo pienso, dijo despacio. Cuando me capturaron, el cara de cuero y esa mujer vestida con harapos discutían. Creían que yo no entendía nada, pero dijeron algo raro. Los tres la miraron con atención. Decían que la hechicera solo puede hacer aparecer imágenes dentro de un arco de piedra, continuó Jackie. Lo llamaban el portal del tiempo. Pero, tragó saliva, solo funciona con algo llamado la llave de Mamón. Hermione fue la primera en reaccionar. A ver, dijo, levantando un dedo. ¿Un arco de piedra que muestra imágenes? ¿No personas completas? ¿Solo imágenes? Eso dijeron, asintió Jackie. Como visiones. ¿Sombras del pasado o del futuro? Severina se quedó muy quieta. Luego habló en voz clara, casi académica. Mamón es el demonio de la avaricia, la codicia y la riqueza material en la tradición judeocristiana. Un símbolo de corrupción y materialismo. En demonología se le considera un príncipe del infierno, representación del deseo insaciable de acumular posesiones. Dar no entendía del todo, pero el tono le bastó para saber que no era nada bueno. Entonces, ¿un demonio gobierna ese portal? Preguntó con cautela. Hermione negó con la cabeza, ajustándose el tono. No necesariamente en el sentido literal, explicó. En el mundo mágico, la palabra demonio se usa de forma muy laxa. Muchas veces se refiere a criaturas mágicas malvadas o aterradoras, a veces catalogadas como no seres o bestias. Miró a Jackie y luego a Dar. No suelen ser demonios bíblicos reales. Es más una etiqueta para algo peligroso, corrupto o prohibido. Severina entrecerró los ojos, piensa en un demonios de Tasmania, por ejemplo, criatura feroz, pero no un demonio verdadero. Lo interesante, añadió, es que lo llamen llave. Eso implica que el portal existe independientemente, pero necesita un objeto específico, probablemente imbuido de poder, sacrificios o algo que represente la codicia extrema. O dinero, dijo Jackie con una mueca. Esa mujer hablaba de oro como si fuera sagrado. Dar apretó los puños. Arclón siempre buscó poder, murmuró. Si ese portal puede mostrar el tiempo, lo usaría para dominarlo todo. Hermione sintió un escalofrío. Un artefacto así no sería solo peligroso para este mundo, dijo. Podría afectar a otros. Severina sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Exacto. Y ahora sabemos 3 cosas importantes. 1. El portal no transporta cuerpos, solo muestra realidades. 2. ¿Requiere una llave vinculada a la codicia? Y 3. Arclón está interesado en él. Miró a los demás uno por uno. Eso convierte al portal en un objetivo. Y a nosotros, en un problema para él. Dar tragó saliva. ¿Una bomba de neutrones? Repitió con dificultad. Jackie intentó explicarlo, pero no lo sabía cómo hacerlo. Jackie abrió la boca, movió las manos, buscó palabras. Es como una explosión, pero no exactamente fuego, ni piedras volando, se frustró. ¿Maldición?
Esto es más fácil con una pizarra. Severina suspiró y tomó la palabra, su voz fría y precisa. Imagínalo así, Dar, dijo, una maldición perfecta para los saqueadores. No destruye casas, no quema cosechas, no rompe armas ni herramientas. Solo mata todo lo vivo, plantas, insectos, animales, personas. Hermione palideció visiblemente. Severina, susurró, eso es. Un arma de exterminio selectivo, continuó la Snape sin titubear. El mundo queda intacto, limpio, listo para ser ocupado por otros. En esencia, mata a las víctimas sin dañar nada valioso que pueda ser robado y usado después. Dar quedó en silencio. Sus manos temblaban. Eso no es guerra, murmuró. Es solo matar para robar. Jackie asintió despacio. En mi mundo está prohibida. Incluso pensarlo da miedo. Hermione miró a Severina, con auténtico terror en los ojos. Si Arclón consigue eso, no terminó la frase. Severina estaba pensativa, demasiado tranquila, lo que inquietó aún más a Hermione. No es solo Arclón, dijo finalmente. Es la hechicera. Un portal que muestra otros mundos, una llave llamada Mamón, y ahora interés en armas que eliminan vidas sin tocar la riqueza. Todo encaja demasiado bien. Dar iba a responder cuando. ¡Saad! Un rayo verde pasó silbando a escasos centímetros de la alfombra voladora, quemando el aire a su paso. Agárrense. Ordenó Severina al instante. Hermione se aferró al borde de la alfombra y Jackie gritó, y Dar giró la cabeza justo a tiempo para ver, en una duna cercana, siluetas armadas. Terrones. Exclamó Dar. Y no están solos. Desde abajo, otra descarga verdosa surcó el aire. Severina sonrió, pero esta vez era una sonrisa peligrosa. Bien, dijo, alzando la varita. Parece que ya no somos observadores de esta historia. Ahora somos parte del problema. El hermano mayor de Dar estaba en la cima de la duna ordenando atacar. La Snape agitó su varita para levantar arena contra los jinetes que se acercaban. Los caballos se detuvieron agitándose y los hombres se cubrían la cara. No te quedes ahí quieta, Bárbara Sexy, ve a luchar, le dijo Severina a Hermione dándole una nalgada para que avanzara al ataque. Hermione se quedó un segundo inmóvil, más por la indignación que por el miedo. Severina. Gritó, eso fue totalmente inapropiado. No terminó la frase. La alfombra se sacudió cuando otra ráfaga de viento cargado de arena golpeó a los jinetes. Los caballos relinchaban desesperados, se alzaban sobre las patas traseras y varios hombres cayeron rodando por la duna. Dar observó con asombro. No. No es solo arena, murmuró. Tenía razón. La tormenta no era natural. Los terrones comenzaron a gritar de dolor, llevándose las manos a los ojos, a la piel, a la boca. Algunos se arrancaban los cascos, otros se retorcían como si algo invisible los mordiera. Hermione comprendió al instante. Al sentir el calor. Usa la magia no solo para moverla. Está calentándola, les está quemando la piel. Severina flotó varios metros más adelante, caminando con calma sobre la arena como si no le importara estar sola frente a decenas de enemigos. Sus ojos verdes brillaban con concentración absoluta. No veo a la hechicera, Severina, siguió atenta. Estos salvajes a caballo solo son una distracción. La arena caliente continuó rodeándoles. Cada grano era una brasa ardiente, pero no mortal, solo doloroso. Uno de los jinetes cayó de rodillas, llorando sangre de la nariz. En la cima de la duna, Arclón observaba la escena con furia contenida. El lado izquierdo de su rostro, deformado por las viejas heridas del águila, se tensó al reconocer la magia. Bruja, gruñó. Alzó la llave de Mamón. El fémur tallado emitió un brillo verde más intenso, y el aire vibró de forma antinatural. La arena se detuvo en seco, cayendo al suelo como si hubiera perdido peso de repente. Hermione sintió un escalofrío. Severina, susurró, eso es magia oscura, él usa magia. Lo sé, respondió ella. Otra cosa que sabía era que no era su magia. No era un poder propio,
es prestado. Dar avanzó un paso al frente, con el tigre Ru a su lado, gruñendo. Arclón. Gritó, detén esto. Arclón rió, una carcajada áspera, inhumana. Señor de las bestias, dijo con desprecio. Llegas tarde. Este mundo ya no me basta. Con un gesto brusco, Arclón clavó la llave de Mamón en la arena. El suelo tembló. A lo lejos, en el horizonte, un arco de piedra comenzó a emerger, antiguo, cubierto de símbolos imposibles. El aire alrededor del arco se distorsionó como agua hirviendo. Jackie palideció. No. No, 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 murmuró. Ese es el portal. Es igual al que vi. Hermione apretó los dientes y alzó su varita. Severina, dijo con firmeza. Hay que detenerle. La Snape sonrió de lado. Perfecto, respondió. Entonces pelea de una buena vez, no porque te lo diga. Severina alzó la varita una vez más, apuntando no a los jinetes, sino al arco. Kenai, ordenó con calma. Protocolo de contingencia. El elfo doméstico apareció con un crack seco. Sí, ama Severina. Si ese portal se estabiliza, dijo ella, este mundo deja de ser el campo de batalla. Arclón levantó la mirada, por primera vez con una pizca de inquietud. Dar comprendió entonces la verdad completa. La lucha ya no era solo por un trono. Era por evitar que dos mundos se devoraran entre sí. Lirana, que no había sido vista en el campo de batalla o al lado de Arclón, apareció detrás de Dar y Hermione logrando secuestrar a Jackie para desaparecer en la nada y reaparece junto a Arclón, que se baja de su caballo y camina al arco de piedra. Dar con sus amigos y Hermione corre hacia el arco mientras Severina dispara varios rayos eléctricos que no dañan la piedra, así que empieza a formar hielo sobre él, impidiendo el paso libre a través de él por un momento, pues flamas verdes aparecida por el poder de la llave derriten el hielo en un instante. Arclón, Lirana junto a Jackie, atraviesan el arco de piedra. No se han ido, dice Hermione. No se detengan, dijo Severina, y cruza también el portal seguida por los otros. El paso a través del portal fue como atravesar un pulmón enfermo. Un tirón violento en el estómago, un zumbido en los oídos, y de pronto olor a basura húmeda, metal oxidado y humo. Jackie. Gritó Hermione. El grupo apareció en un callejón estrecho, paredes cubiertas de grafiti, charcos aceitosos reflejando luces de neón lejanas. Contenedores volcados, ratas corriendo, y al fondo. Lirana, sujetando a Jackie del brazo con una fuerza que no correspondía a su figura elegante. Suéltenme, loca. Forcejeó Jackie, esto no estaba en el trato. Arclón detrás de ellas, miraba el asfalto intrigado, recordaba una sustancia negra que calentada se volvía líquida, muy buena para torturar a sus víctimas. La llave de Mamón seguía brillando en su mano, parecía un fémur pulsando como si tuviera un corazón propio. Este mundo, dijo, mirando alrededor con una sonrisa torcida, huele a riqueza. Dar avanzó un paso, furioso. Arclón. Déjala ir. Lirana rió suavemente. ¿De verdad creíste que una niña de otro mundo cruzaría el portal sin propósito? Sus dedos se cerraron sobre el hombro de Jackie. Ella es quien me llevará al arma. Sin darse cuenta, me mostró el camino. Hermione levantó la varita. Aléjate de ella ahora mismo. Severina no gritó. No amenazó. Solo observó. Sus ojos verdes recorrieron el callejón, las salidas, las sombras, y luego se clavaron en la llave de Mamón. Interesante, murmuró. El portal no se cerró del todo. Este lugar está superpuesto. Kenai apareció a su lado con un crack suave. Ama Severina, detecto magia oscura saliendo de eso, dijo nervioso. Mucha. Lo sé, respondió ella. Por eso no debemos subestimar a Arclón durante la pelea. Arclón dio un paso al frente, alzando la llave. El aire vibró y, por un instante, el callejón se deformó, sombras demasiado largas, luces que parpadeaban con un tinte verdoso. En mi mundo fui rey, dijo. Aquí, seré un dios. No, respondió Dar con voz firme.
Aquí solo eres un monstruo con una reliquia robada. Liranna chasqueó la lengua. Siempre tan noble, señor de las bestias. Hermione no esperó más. Expelliarmus. El rayo rojo impactó en Liranna, que soltó a Jackie con un grito ahogado. Jackie cayó al suelo y rodó hasta chocar contra un contenedor. ¡Corre!, le gritó Hermione. Jackie no lo pensó 2 veces. Pero Arclón reaccionó al instante. La llave de Mammon brilló con furia y un muro de fuego verde surgió entre Jackie y la salida del callejón. Nadie se va, dijo con voz cavernosa. No todavía. Severina avanzó, finalmente, colocándose al frente del grupo. Arclón, dijo con absoluta calma. Déjame darte una advertencia profesional. El hombre la miró, curioso. Este mundo, continuó ella, no es como el tuyo. Aquí hay fuerzas que no entienden de profecías, armas que matan a distancia, y entidades que devoran a quienes juegan con portales sin permiso. Alzó la varita, pero no apuntó a él, sino al aire mismo. Y acabas de llamar su atención. En lo alto del callejón, algo rugió. Un sonido profundo, mecánico, y lejano. Jackie abrió los ojos con horror. «Oh no», susurró. «Eso es una sirena». Hermione tragó saliva. ¿Sirena? Severina sonrió, lenta y peligrosa. Bienvenido a Estados Unidos, dijo. Y créeme, Arclón, este mundo no perdona invasores. Las luces rojas y azules bañaron el callejón justo cuando el rugido de los motores se apagó en seco. Policía. Manos donde podamos verlas. Gritó una voz amplificada. Dar alzó la mano en alto, la marca ardiéndole en la palma. Arclón insistió. Mira. No debemos ser enemigos. Somos lo mismo. Podemos detener esto ahora. Por un instante, solo un instante, algo vaciló en el rostro del terrón. Sus ojos bajaron a su propia mano marcada, luego subieron, endurecidos. Con razón sobrevives, rió con desprecio. Tienes mi sangre. Pero yo elegí quién soy. Alzó la llave de Mammon. Yo soy un terrón. Seré un dios. Y los dioses no necesitan familia. Severina. Susurró Hermione. La policía. Ya lo sé, respondió ella con frialdad. Agitó la varita con un gesto seco. Accio, cinturón de víbora. Jackie apenas tuvo tiempo de gritar. El cinturón negro con hebilla serpentiforme se tensó de golpe y la arrancó del suelo, volando hacia atrás hasta caer rodando junto a Severina. ¿Pero qué?, protestó Jackie. Quédate detrás de mí, ordenó Severina. Y esta vez, obedece. Arclón rugió de furia. Ladrones. Pero no fue por Jackie. Fue por la interrupción. Giró sobre sí mismo y descargó el poder de la llave hacia las patrullas más cercanas. Un pulso verdoso atravesó el aire y hizo explotar motores, reventó radios y lanzó a varios agentes contra los coches como muñecos de trapo. Retirada. Retirada. Gritó uno de ellos. Hermione estaba pálida, temblando, pero firme. Esto es un desastre, dijo. No podemos dejar que sigan atacando a gente normal. Correcto, respondió Severina. Por eso cambia el plan. Dar se adelantó, colocándose entre Arclón y los policías caídos. Basta. Gritó. No más. Ru, el tigre, rugió con él, y las ratas, aves y perros callejeros del callejón se agitaron, reuniéndose instintivamente alrededor de Dar. Liranna observaba en silencio, fascinada. Qué interesante, murmuró. Incluso aquí, la sangre llama a la sangre. Severina levantó la varita. Kenai, dijo, ama. Eso es peligroso. Chilló el elfo. Hazlo. Kenai chasqueó los dedos. La basura se elevó y actuó cual tormenta cayendo sobre Arclón. Arclón lo sintió y olió. ¿Qué estás haciendo, bruja?, espetó.
Severina lo miró por primera vez directamente a los ojos. Poniendo la basura en su lugar, respondió. Rendirse no es tan malo. Elige rápido. Las sirenas seguían aullando. Más patrullas se acercaban. Helicópteros comenzaban a oírse a lo lejos. Hermione apretó los dientes. Dar, dijo en voz baja. ¿Si no lo detienes tú? Dar cerró los puños. Sabía la verdad. El tiempo de hablar había terminado. Y la profecía ya estaba en marcha. Hermione apenas tuvo tiempo de procesarlo. Cuando un disparo resonó seco y la bala chocó contra algo invisible frente a su rostro, desviándose con un chasquido metálico. «Protego», había gritado Severina un antes al ver llegar a los oficiales. El callejón era ya un caos absoluto. Rayos verdes surgían de Arclón como relámpagos torcidos, arrancando trozos de pared, haciendo explotar cristales, mientras la policía respondía con balas que silbaban por todos lados. Los agentes gritaban órdenes contradictorias, algunos heridos se arrastraban buscando cobertura, y el aire olía a pólvora, ozono y magia oscura. «Dar», gritó Hermione, «esto es una masacre». Dar estaba paralizado, mirando a su hermano con una mezcla de furia, dolor y negación. «No puedo dejarlo», murmuró. «Es mi sangre. Y esa sangre está matando gente inocente», le gritó Hermione. Jackie lanzó un chillido cuando una bala perdida rebotó a centímetros de su cabeza. «Hey. No quiero morir en un callejón con locos medievales». Eso fue suficiente. «Nos retiramos», ordenó Severina con una frialdad absoluta. «No», protestó Dar. «Sí», replicó ella. «Estamos bajo fuego cruzado, Arclón está fuera de control y Jackie es el objetivo estratégico. Mientras ella esté lejos de Cara de Cuero, él no obtiene el arma. Eso es ganar, aunque no te guste». Hermione dudó, pero otro disparo pasó rozándole el brazo. Por suerte aún había un escudo mágico para desviarlo. «Dar», dijo más bajo. «Ella tiene razón». El rugido furioso de Arclón resonó cuando vio que retrocedían. «Cobardes», bramó, «no podrán escapar». «Kenai», ordenó Severina sin mirarlo. «Los animales». «Sí, ama». El elfo doméstico chasqueó los dedos y, uno a uno, Ru, el águila, los hurones y el tigre de Dar fueron absorbidos hacia el equipaje mágico de Severina sin sufrir daño, aunque con gruñidos de protesta. «Todos acérquense a mí», ordenó Severina. «Ahora». Dar obedeció a regañadientes. Hermione se colocó a su lado, varita en alto. Jackie prácticamente se le pegó a Severina. «Confíen en mí», dijo la Snape. «Esto no duele mucho». Y entonces lo hizo. Severina levantó la varita y les dio un golpe preciso en la coronilla, uno por uno. La sensación fue inmediata y extraña. Como si algo se rompiera, sin dolor. Hermione sintió un frío súbito, como hilos helados recorriéndole el cuerpo desde la cabeza hacia los brazos y piernas. Dar vio cómo su cuerpo desaparecía. Jackie soltó un jadeo ahogado. De pronto, no podían ver sus cuerpos. No había manos. No había pies. Solo una extraña percepción flotante. ¿Qué hiciste? La voz de Hermione sonó distante, amortiguada. «Usar un encantamiento desilusionador», respondió Severina con calma. «Y levitación grupal. Manténganse juntos». El mundo se elevó. El callejón quedó abajo, Arclón rugiendo de furia, la policía disparando en pánico, la llave de Mamón brillando con sus luces verdes. Luego, todo se alejó rápidamente. El ruido se apagó. Las luces se hicieron pequeñas. Y el grupo fue arrastrado hacia la creciente oscuridad del cielo nocturno que llegaba, invisibles, silenciosos, dejando atrás un campo de batalla que ya no podían controlar. Dar cerró los ojos. Sabía que no había terminado. Solo había comenzado la parte más difícil. Detener a su hermano, sin perder su propia humanidad. «Bueno, Jackie», dijo Severina luego de hacerlos aterrizar lejos del campo de batalla,
Acá tú nos guías. Eso hace parpadear a la chica, a la cual se le ocurre llevarlos a su casa, pero como no pueden usar el autobús o un taxi, Severina les hizo flotar nuevamente, cosa que Hermione dejó intrigada, pero al fin llegaron donde vivía Jackie. Severina observó la mansión con una ceja ligeramente alzada. No dijo nada, pero tomó nota mental: riqueza antigua, no solo dinero moderno. Jackie no era solo una chica mimada, había infraestructura detrás. El hombre mayor que abrió la puerta luego que se tocara el timbre los miró con curiosidad genuina, no hostil. Sus ojos se detuvieron más de lo normal en Dar, que solo usaba un taparrabo, luego en Hermione con su bikini atigrado, y finalmente en Severina, que parecía una princesa o bailarina árabe. Oh, dijo con una sonrisa divertida. Señorita Jackie, me preguntaba dónde estuvo anoche. Veo que no viene sola. Jackie carraspeó. Ellos son amigos. Invitados, dijo rápido. Vienen de muy lejos. El mayordomo inclinó ligeramente la cabeza. Comprendo. ¿De algún circo? ¿Carnaval itinerante? Preguntó con cortesía sincera. El vestuario es llamativo. Hermione abrió la boca, roja de indignación. Oiga. Yo. No, la interrumpió Severina con suavidad, posando una mano en su hombro. Déjame. Severina dio un paso al frente y realizó una reverencia perfecta, elegante, imposible de aprender sin años de disciplina. Buenas noches, dijo. Somos artistas, de un tipo muy particular. Le agradecemos la hospitalidad. El mayordomo parpadeó una vez. 2. Ya veo, respondió, aunque claramente no veía nada. Bienvenidos entonces. Se hizo a un lado y les permitió pasar. El interior de la mansión era amplio, silencioso, con techos altos y arte caro en las paredes. Dar caminaba con cautela, como si temiera romper algo con solo respirar. Hermione no dejaba de mirar todo, comparándolo mentalmente con Hogwarts. Jackie caminaba delante, inquieta. Jackie, dijo el hombre mayor mientras avanzaban. Su padre llegará mañana por la tarde. Ha estado preocupado. Jackie se tensó. Lo sé, Howard. Luego hablaré con él. Severina captó el detalle al instante. El padre importa. Mucho. Por ahora, continuó el mayordomo, prepararé habitaciones. ¿Cuántos serán? 3, respondió Jackie. Y, bueno, él también, miró a Dar. Y sus mascotas, pero no están ahora. Howard asintió como si aquello fuera lo más normal del mundo. Por supuesto. Cuando el mayordomo se alejó, Hermione explotó en susurros. ¿Una mansión? ¿En serio, Jackie? No sabía que era relevante. Se defendió ella. Solo dije que nos llevaría a mi casa. Dar miraba un cuadro enorme con una batalla pintada. Este lugar, murmuró. Un rey viviría aquí. No es un rey, corrigió Severina. Pero tiene algo igual de poderoso, recursos. Jackie frunció el ceño. ¿Puedes dejar de analizar a mi familia como si fuera un experimento? Severina la miró fijamente. Cuando demonios, portales y armas que matan mundos están involucrados, todo es relevante. Hermione cruzó los brazos. ¿Y ahora qué hacemos? Severina exhaló despacio. Ahora descansamos. Reagrupamos. Y planeamos. Miró a Jackie. Porque Arclón no se detendrá. ¿Y Liranna, ya sabe dónde vives o no? El silencio cayó como una losa. Jackie palideció. ¿Qué? Ah, no lo sabe. Severina fue clara, sin crueldad. Solo deseaba saber a qué atenerse. Y en algún lugar de la ciudad, muy lejos de esa mansión iluminada, la llave de Mammon seguía brillando, esperando su próxima puerta. Mientras tanto, en la mansión, Jackie y compañía habían decidido algo mucho más sensato que salvar mundos por esa noche. Comer, ducharse y dormir como muertos. Dar observaba con cautela la comida moderna, demasiado salada, demasiado blanda,
Hermione estaba fascinada y horrorizada por partes iguales con los electrodomésticos, y Severina apenas probó bocado, perdida en sus cálculos mentales. Mañana, dijo finalmente, hablaremos de planes reales. Esta noche no somos héroes. Somos viajeros cansados. Nadie discutió. En otro punto de Los Ángeles, Arklon caminaba por las calles iluminadas de neón como un animal fuera de jaula. Su sola presencia atraía miradas, algunos jóvenes señalaban su armadura y reían. «Hey, bro, tu cosplay está brutal», gritó uno. Arklon respondió con un puñetazo que mandó al chico al suelo, arrancando gritos y risas nerviosas alrededor. «Este mundo es débil», escupió. Se ríe de lo que no entiende. Otros, menos prudentes, se acercaron a Liranna, creyendo que su belleza significaba disponibilidad. Uno intentó tocarle el brazo. No volvió a intentarlo. Arklon lo levantó de una patada y lo lanzó contra un escaparate, haciendo estallar el cristal. «Basta», gruñó, respirando con furia. La chica que escapó sabía dónde tenía que ir. Sin ella no hay arma. Liranna, en cambio, estaba extrañamente tranquila. «No seas torpe», dijo. «Este mundo no se toma por la fuerza, al principio. Yo lo he estudiado». Señaló a la gente. «Aquí, primero debes mezclarte». Arklon frunció el ceño. «¿Disfrazarnos?» «Vestirnos como ellos», corrigió. «Ser uno más del montón, como dicen acá. Mucho más efectiva que la magia». Caminaron unas calles más hasta que Liranna sonrió. «Aquí». Una tienda iluminada con luces chillonas y música estridente. Maniquíes con ropa imposible y colores que parecían gritar. Entraron. Un sujeto de aspecto exageradamente extravagante, con gafas enormes y sonrisa permanente, los recibió de inmediato. «Bienvenidos», canturreó. «Pasen, pasen. Todo aquí es tela 100% virgen, cariño». Arklon se detuvo en seco. «Lo virgen», dijo con total seriedad, «solo sirve como sacrificio a los espíritus oscuros». El vendedor parpadeó, y luego rió, guiñándole un ojo. «Oh, cielo, yo también he sacrificado a vírgenes», dijo. «Sobre todo en fiestas universitarias». Liranna soltó una carcajada suave. «Nos llevaremos algo discreto». Mientras el hombre revoloteaba buscando tallas, Arklon observaba su reflejo en un espejo, luces, gente, ruido, un mundo rico, vivo, rebosante de cosas. Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. «Cuando lo conquiste», murmuró, «este mundo será mío intacto». Liranna lo miró de reojo, satisfecha. «Paso a paso, futuro Dios», susurró. «Primero, aprendamos a caminar entre ellos. Y luego, les quitaremos todo». La hechicera fue la primera en decidir. Liranna recorrió la tienda con la mirada, tocó telas, evaluó reflejos en los espejos y, finalmente, eligió un vestido de lentejuelas azul y rojo, ajustado, con un escote provocador que no dejaba lugar a dudas de que la sutileza no era una de sus prioridades, aunque ella creyera lo contrario. Se lo puso sin pudor alguno, girando sobre sí misma para comprobar cómo capturaba la luz. «Adecuado», dictaminó. Arklon, por su parte, terminó vistiendo algo que, para cualquier observador moderno, lo haría parecer un mafioso italiano clásico: traje oscuro, camisa abierta en el cuello, cadena dorada visible y una expresión que prometía violencia incluso en silencio. La llave de Mammon quedó oculta bajo la ropa, apenas. Cuando llegó la hora de pagar, el vendedor, aún sonriente, anunció el total con entusiasmo exagerado. Arklon no respondió con palabras. Lo arrojó por el aire, estampándolo contra el mostrador con un estruendo que hizo temblar la tienda. Maniquíes cayeron, estantes se sacudieron y los espejos se resquebrajaron. Un guardia fornido, que custodiaba el local, reaccionó de inmediato. Se lanzó por detrás e intentó hacerle una llave al cuello. Fue inútil. Arklon se liberó con facilidad brutal, como si el hombre no pesara nada, y lo lanzó contra una pared. Acto seguido, sacó la llave de Mammon. El fémur brilló de verde.
Una oleada de energía maligna recorrió la tienda, telas desintegrándose, luces explotando, metal retorciéndose. El local quedó devastado en segundos. ¿Ves?, espetó Liranna, apartándose del caos. Negó con la cabeza. Eres tan discreto como una manada de rinocerontes borrachos. Arclón se detuvo y miró la ciudad, rascacielos, tráfico interminable, gente por todas partes. Este mundo tiene algo, admitió. Poder sin magia. Armas sin hechizos. Riqueza sin linajes. Y miedo, añadió Liranna suavemente. Mucho miedo, bien dirigido. Lo miró con intención. Esa chica no es la única vía hacia el arma. Solo es la más rápida. ¿Qué propones?, preguntó Arclón. La hechicera sonrió, lenta y calculadora. Contactos. Instituciones. Lugares donde guardan cosas que no entienden. En este mundo, Arclón, los portales no solo se abren con magia, también con curiosidad y codicia. Arclón no respondió. Solo respiraba con furia contenida. Momentos después, las sirenas llenaron la calle. Varias patrullas rodearon el lugar. El interior de la tienda era un desastre absoluto, humo, destrozos, gente gritando afuera. El oficial al mando entró con cautela, observando los restos. Déjenme ver si entiendo, dijo, masajeándose el puente de la nariz. ¿Un tipo vestido como pirata disparó una pistola láser? El subordinado dudó. No exactamente, señor. No tenía parche, pero lanzaba ataques raros tragó saliva, un hueso. ¿Un hueso? Sí, señor. Como mágico o algo así. El oficial miró alrededor, paredes chamuscadas, maniquíes partidos, ningún arma convencional. Suspiró profundamente. Perfecto. Otro manicomio nocturno en Los Ángeles, murmuró antes de darse la vuelta. Aseguren el perímetro y llamen a los de incidentes especiales. Nadie preguntó más. Estuvo convencido de que no le pagarían lo suficiente para entender lo que acababa de pasar. Y mientras la policía acordonaba la zona, Arclón y Liranna ya no estaban allí, caminando entre la multitud, vestidos como locales, invisibles entre luces y ruido. El caos había sido solo el comienzo. Te lo dije, bufó ella. Sutileza. Pasar desapercibidos. No arrasar una tienda entera. Arclón sonrió de lado. Me resistí. Mentira. Un poco. Liranna negó con la cabeza. Muy lejos de allí, en la mansión, Severina se despertó sobresaltada. Se incorporó en la cama, respirando hondo. Severina, murmuró Hermione desde la otra habitación. ¿Tú también lo sentiste? La joven Snape apretó los labios. Sí, respondió en voz baja. Usó la llave otra vez. Mucho. Y sin cuidado. Miró por la ventana hacia la ciudad dormida. Esto ya no es solo nuestro problema, añadió. Ahora. Todo Los Ángeles es un campo de batalla. A la mañana siguiente, Severina fue la primera en levantarse. No hizo ruido, no despertó a nadie y fue directamente a la cocina. Preparó el desayuno ella sola, con movimientos precisos, casi rituales. Cuando Howard, el mayordomo, entró y la vio ya sirviendo platos, se quedó quieto unos segundos, claramente desconcertado. No esperaba, empezó a decir. Tranquilo, respondió Severina sin mirarlo. No he envenenado nada. Howard carraspeó, sin saber si aquello era una broma. Poco después bajó Jackie, despeinada y con evidente hambre. Se sentó y empezó a comer con una voracidad que dejó al mayordomo aún más confundido. Señorita, dijo con cautela. ¿Se siente bien? Perfectamente, respondió Jackie entre bocados. Es que fuera de casa solo comí raíces y hojas. Howard frunció el ceño, arrugando la cara. Estas dietas modernas, murmuró, negando con la cabeza. Finalmente bajaron Dar y Hermione, vistiendo exactamente lo mismo que el día anterior.
Howard los observó con atención, cada vez más suspicaz. Disculpen la pregunta, dijo, pero parecen muy metidos en sus personajes. Dar fue el primero en responder, con total sinceridad. Es mi única ropa. Howard parpadeó. Hermione, en cambio, estaba claramente incómoda. Intentó quitarse el bikini atigrado, buscar algo para cubrirse, pero tras un tiempo, cualquier prenda que se ponía desaparecía, y el bikini volvía a estar allí como si nada. Hermione se quedó quieta, apretando los dientes, y giró lentamente la cabeza para clavar la mirada en Severina. Severina siguió comiendo con absoluta calma, como si no notara nada. Eso, dijo Hermione en voz baja, peligrosa, me lo vas a explicar luego. Severina alzó una ceja. Después del desayuno, respondió. Las discusiones importantes siempre se hacen con el estómago lleno. Howard decidió no preguntar nada más para irse a otro lado. Definitivamente, pensó, esa casa se había llenado de gente muy extraña. ¿Una bomba? Respondió el otro. ¿Aquí? Esto es una locura. Hermione se quedó helada. Medianoche, susurró. No tenemos mucho tiempo. Jackie tragó saliva. Entonces, ¿qué haremos? Preguntó, mirando de uno a otro. No podemos enfrentar a ese tipo solos. Hermione pensó en voz alta. Dar, ¿podrías pedirle a las ratas que lo busquen? Son muchas, están por todas partes. Antes de que Dar pudiera responder, Ruth descendió en picada y se posó cerca de él. Sus ojos brillaron de forma extraña, y Dar sintió como la visión del águila se superponía a la suya, calles, luces nocturnas, jaulas, rejas. Y finalmente un letrero inconfundible. Dar tomó el lápiz labial que Jackie llevaba en su bolso, se acercó a un muro cercano y dibujó torpemente unas letras. Está aquí, dijo con seguridad. Zoológico de Los Ángeles. Zoológico de Los Ángeles, repitieron Severina, Hermione y Jackie al mismo tiempo. Jackie abrió los ojos con asombro. Estupendo, dijo con una sonrisa nerviosa. Ahí tendrás un ejército entero para ayudarte, leones, elefantes, todo lo que quieras. Dar negó con la cabeza de inmediato. No, respondió con firmeza. No usaré a los animales como carne de cañón. Ya bastante sufren encerrados. Severina, que había permanecido pensativa, levantó la vista. No es necesario, dijo con calma. Si necesitamos refuerzos, podemos crearlos. Hermione la miró, entendiendo al instante. ¿Transfiguración? Exacto, respondió Severina. Objetos comunes convertidos en animales temporales. No sentirán miedo ni dolor. Y desaparecerán cuando todo termine. Dara asintió lentamente. Entonces vamos, dijo. Si Arclón eligió el zoológico. Esta noche, ese lugar será su campo de batalla. Y sin perder más tiempo, el grupo se puso en marcha, con la medianoche acercándose inexorablemente. Hermione abrió la boca para protestar pues no quería luchar en el zoológico, pero Jackie fue más rápida. Hermione, ¿tú puedes ayudar con eso? Preguntó, mirando alternativamente a Dar y a Severina. La Gryffindor carraspeó, un poco incómoda. Yo. No exactamente, se admitió. El único hechizo de transformación que conozco bien es ver a Berto. Convierte a un animal, normalmente a un pájaro, una rata o un gato. En una copa de agua. Jackie parpadeó. Eso es justo lo contrario de lo que necesitamos. Exacto, asintió Hermione. Transformar objetos en animales es un nivel mucho más avanzado. Severina, que caminaba unos pasos delante de ellos, se detuvo y se giró con calma. Yo sí conozco varios, dijo con naturalidad. Hermione la miró de inmediato. ¿Cuáles? Lapifors, o lapin en francés, respondió Severina. Transforma objetos pequeños. O criaturas. En conejos. También Avifors, que convierte objetos o criaturas en aves. Hay variantes para gallinas en cobayas, o incluso para transformar oponentes en patos o peces. Jackie abrió los ojos, impresionada. Eso suena bastante útil. Hermione frunció el ceño. ¿Y dijiste otros?
Severina hizo un gesto vago con la mano. Sí. Algunos más complejos. Incluso hay uno para hacer. Dragones. ¿Dragones? Gritó Hermione, deteniéndose en seco. ¿Ahí? Severina se llevó una mano a la oreja. ¡Qué dolor de oído! Dar y Jackie se sobresaltaron, y varios transeúntes los miraron raro antes de seguir su camino. Severina suspiró y habló más bajo. No son dragones reales, se aclaró. Es un hechizo creado por magos que trabajan con dragones. Se usan para entrenamiento. Hermione seguía tensa. ¿Entrenamiento? ¿De qué tipo? Como los rescatistas que practican RCP con maniquíes, explicó Severina. Parecen reales, se mueven como dragones, imitan fuego y comportamiento. Pero no tienen conciencia ni instinto. Son constructos mágicos temporales y controlables. Hermione relajó un poco los hombros, aunque no del todo. Eso. Suena menos horrible. Dar, que había escuchado en silencio, habló al fin. Si no sienten miedo ni dolor. Entonces está bien. Severina asintió. Exacto. Y desaparecerán cuando el hechizo termine. Jackie miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad marcaban la dirección del zoológico. Entonces tenemos un plan, dijo. Animales reales guiados por Dar. Y animales creados por magia como refuerzo. Hermione respiró hondo. Siempre y cuando no empieces a sacar dragones de la nada sin avisar, dijo, mirando fijamente a Severina. La Snape esbozó una leve sonrisa. No te preocupes, Granger. Todo a su debido tiempo. Y con la medianoche cada vez más cerca, el grupo continuó avanzando, sabiendo que el siguiente paso los llevaría directamente al zoológico. Y al enfrentamiento inevitable con Arclón. Arclón había entrado al zoológico casi por impulso. Al principio, las rejas, las jaulas y los cercos metálicos le resultaron familiares. Le recordaban a los corrales y celdas donde los terrones encerraban a sus esclavos antes de marcarlos o quebrarlos. Aquello le provocó una sensación familiar, algo entre nostalgia y orgullo. Caminó unos pasos más, sosteniendo la llave de Mammon oculta bajo su abrigo militar, intentando ignorar los sonidos que lo rodeaban. Entonces lo comprendió. Había cometido un error. Rugidos lejanos, chillidos, aleteos, pasos invisibles entre sombras. Demasiados. Este lugar no era un simple conjunto de jaulas, era territorio de criaturas, y muchas de ellas no estaban solas. El batir de alas llegó primero. Arclón alzó la vista justo a tiempo para ver una silueta descender desde lo alto, un águila real, grande, poderosa, con los ojos fijos en él. Así que me espías, murmuró. Con un gesto brusco, se arrancó la máscara de cuero que cubría el lado izquierdo de su rostro, dejando al descubierto las cicatrices profundas que cruzaban su mejilla y su ojo. No he olvidado lo que me hiciste. Sarac se lanzó en picada. Arclón reaccionó de inmediato, alzando la llave de Mammon y disparando un rayo verde directo hacia el ave. El impacto, sin embargo, no alcanzó su objetivo. Algo se interpuso. Un pato. El rayo lo golpeó de lleno y, al caer al suelo, la criatura se deformó, retorciéndose hasta convertirse en un zapato viejo y desgastado. Arclón frunció el ceño. Más trucos de bruja, escupió con desdén. No me vencerán con eso. No tuvo tiempo de decir más. Detrás de él, el suelo comenzó a vibrar. Arclón giró apenas para ver una marea oscura avanzando entre los senderos, ratas. Decenas, luego cientos, saliendo de grietas, desagües y sombras, abalanzándose sobre él. Arclón clavó la llave en el suelo con furia. La tierra se abrió en varias grietas ardientes, de las que brotó fuego, obligando a las ratas a dispersarse con chillidos agudos. El calor iluminó su rostro marcado mientras apretaba los dientes. Desde arriba, aves comenzaron a atacarlo, picoteando sus hombros, su cabeza, sus brazos. Arclón rugió, girando sobre sí mismo, lanzando ráfagas verdes al azar, abriendo jaulas, quemando estructuras, haciendo huir a los animales más cercanos. ¿Cobardes?, gritó. ¡Salgan de una vez! En algún lugar del zoológico, ocultos entre sombras, magia y bestias, Dar y las brujas observaban cómo el lugar empezaba a convertirse en un campo de batalla. Dar observaba la escena desde la distancia, tenso, mientras Arclón seguía descargando su furia contra el zoológico.
Las aves huían o eran convertidas en objetos inertes al chocar con los rayos verdes, el aire vibraba con el poder oscuro de la llave de Mammón. Bueno, dijo Severina en voz baja, acá viene tu parte. Antes de que Dar pudiera responder, Severina hizo un movimiento preciso con la varita. Un destello breve y silencioso lo envolvió, y donde antes estaba el joven de cabellos rubios ahora había un hurón dorado, ágil y pequeño. Hermione abrió los ojos con sorpresa, pero no dijo nada. El hurón avanzó entre las sombras, pegado al suelo, escabulléndose entre piedras, arbustos y restos de jaulas dañadas. Arclón, concentrado en lanzar rayos al cielo y ráfagas de viento contra las aves, no lo notó. Cada ataque que impactaba hacía que alguna criatura ilusoria se transformara en latas, botellas o pedazos de chatarra al tocar el suelo. Sin embargo, su instinto de guerrero no lo había abandonado. Arclón se detuvo de golpe. Algo estaba mal. Bajó lentamente la vista. Y vio al hurón rubio a pocos pasos de su bota. ¿Qué? Murmuró. Levantó el pie para aplastarlo. En ese instante, Dar recuperó su forma humana en una explosión de movimiento, rodando hacia un lado y poniéndose de pie de un salto. Antes de que Arclón pudiera reaccionar, Dar se lanzó hacia él y, con un golpe certero, le arrancó la llave de Mammón de la mano. El objeto cayó al suelo con un sonido seco. No es necesario pelear, hermano, dijo Dar con voz firme. Esto puede terminar ahora. Arclón lo miró un segundo, incrédulo. Y luego rió. Sin decir una palabra, desenvainó su espada. Dar suspiró, resignado, y tomó la lanza que llevaba a la espalda, adoptando una postura de combate. ¿Accio? Llave de Mammón. Gritó Severina desde la distancia. Nada ocurrió. Severina frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Accio, llave de Mammón. La llave permaneció inmóvil en el suelo, como si estuviera clavada al mundo mismo. Nada, murmuró Severina. Lo suponía. Hermione la miró. ¿Qué pasa? La magia de la llave interfiere, respondió Severina con seriedad. No quiere ser movida por magia ajena. Mientras tanto, frente a frente, Dar y Arclón se observaban con las armas en alto. El ruido distante de los animales y el resplandor verde de la magia oscura rodeaban el lugar. El combate entre hermanos estaba a punto de comenzar. Arclón blandía su espada con una intención clara y brutal, matar. Para él no había duda alguna. Dar era un advenedizo, un enemigo que se había atrevido a liderar una rebelión, a desafiar su autoridad. En su mundo natal, un desafío así solo tenía una respuesta posible. La muerte. La hoja silbó en el aire una y otra vez, buscando carne y hueso. Dar retrocedía, girando su lanza con precisión, desviando las estocadas por centímetros. Cada golpe era pesado, cargado de furia, mientras él se movía con agilidad, no para matar, sino para ganar tiempo. Para evitar que más inocentes murieran por la ambición desmedida de su hermano. Los ojos de Arclón brillaban con una locura peligrosa. ¿Te lo advertí? Rugió, lanzando un tajo horizontal directo al cuello. Dar se agachó por reflejo, sintiendo el viento de la hoja pasar sobre su cabeza y le cortó algunos pelos. Aprovechó el movimiento, giró sobre su propio eje, y en un gesto rápido y calculado, deslizó la hoja de su lanza hacia el costado de Arclón. La lanza no buscó carne. Cortó los amarres. Las correas que sujetaban la bomba de neutrones al cinturón de Arclón cedieron de inmediato. El objeto cilíndrico quedó suelto, a punto de caer. Severina, que observaba con atención desde unos metros atrás, supo que ese era el momento. Alzó la varita con firmeza. Accio, bomba de neutrones. Esta vez, la magia respondió. El objeto salió despedido por el aire, rodando primero por el suelo y luego elevándose con rapidez hacia ella. Severina dio un paso atrás y lo atrapó con ambas manos, sintiendo el peso frío y antinatural del arma. No. Bramó Arclón. Sin pensarlo, se lanzó hacia Severina con un rugido, espada en alto, decidido a recuperarla o matarla en el intento. Arclón, ¿basta? Gritó Dar, interponiéndose en su camino. Los hermanos chocaron una vez más, lanza contra espada, deteniendo el avance del mayor justo a tiempo. Mientras tanto, Severina retrocedía con la bomba en su poder, consciente de que el equilibrio de la batalla acababa de cambiar. Pero no el peligro. Arclón, en su afán por acabar con todos, volvió sus ataques cada vez más agresivos.
Ya no medía distancias ni cuidaba su guardia, cada tajo estaba pensado solo para matar. Aquello le costó caro, la lanza de Dar le abrió cortes en el brazo y el costado, heridas que hicieron brotar sangre. Pero no era torpeza. Era su plan. Arclón apretó los dientes y, en el instante preciso, desvió la lanza con un golpe seco y brutal. La lanza salió despedida de las manos de Dar y cayó varios metros más allá. El hermano mayor sonrió, manchado de sangre. «Te tengo», dijo con voz baja. Hermione y Jaque observaron la escena con el corazón en la garganta. Paso a paso, la punta de la espada de Arclón avanzaba hacia el pecho de Dar, que retrocedía sin arma, midiendo cada respiración. Severina, a un costado, reaccionó al instante. Con un movimiento rápido de varita, transformó la bomba de neutrones en un simple rollo de papel higiénico antes que algo más pasara para peor. Luego miró a Hermione, que ya alzaba su varita para intervenir. «No», dijo Severina con firmeza, deteniéndola. «Recuerda la profecía. Intervenir ahora podría ser fatal. O, como mínimo, caótico». Hermione apretó los dientes, obligándose a bajar la varita. Frente a Arclón, Dar tomó una decisión desesperada. Cuando la espada estuvo a un palmo de su pecho, golpeó con los nudillos la parte plana de la hoja. Carne contra metal no debería funcionar. Pero lo hizo. El impacto desvió apenas la trayectoria, lo suficiente para evitar una herida mortal. En el mismo movimiento, Dar dirigió la mano a su cinturón y lanzó una bolsa de cuero directamente al rostro de Arclón. El hermano mayor la partió de un solo golpe con la espada. Fue un error. De la bolsa rota salieron varias criaturas pequeñas, aladas, que chillaron al entrar en contacto con el aire. Parecían simples lagartijas. Hasta que desplegaron alas diminutas y bocas llenas de fuego. Pequeños dragones. Las criaturas se lanzaron sobre Arclón, mordiéndolo, arañándolo, escupiendo pequeñas llamaradas que lo obligaron a retroceder entre gritos de furia y dolor. «¿Qué es esta brujería?», rugió, cubriéndose el rostro. Dar aprovechó el instante, rodó por el suelo y se puso de pie, respirando con dificultad pero aún en pie. A su alrededor, los pequeños dragones seguían atacando, demostrando que, aunque parecieran insignificantes, eran más que suficientes para cambiar el curso del combate. Mientras los pequeños dragones seguían atacando la cabeza y los hombros de Arclón, Dar no perdió el tiempo. Tomó un bote de basura metálico cercano y lo estrelló con todas sus fuerzas contra su hermano. El impacto lo hizo retroceder varios pasos, trastabillando, cegado por el humo, el fuego y las mordidas de las criaturas aladas. Dar avanzó sin dudarlo. Con un gruñido, embistió a Arclón con todo su cuerpo. Ambos rodaron por el suelo, y en la confusión, Arclón perdió el equilibrio. Dio un paso atrás. Justo sobre una de las grietas ardientes que él mismo había abierto antes con el poder de la llave de Mammón. La roca estaba al rojo vivo. «Perdiste, hermano», dijo Dar con voz firme, jadeando. Arclón colgaba al borde de la grieta, aferrándose con dificultad. Por un instante, su expresión cambió. La locura dio paso a algo parecido al reconocimiento. «Es cierto. Me venciste», se admitió. Levantó la mano. Dar dudó solo un segundo antes de tomarla y tirar de él para sacarlo. Pero en ese mismo movimiento, Arclón sonrió. De entre sus ropas apareció una daga corta. Intentó clavársela en el cuello. Dar reaccionó por instinto, soltando la mano de Arclón para apartarse. Fue suficiente. El hermano mayor perdió el agarre y cayó hacia atrás, directo a la roca fundida. «No», rugió Arclón mientras las llamas lo envolvían. «¿Todos los mundos serán míos?». Su voz se apagó entre el fuego. En segundos, su figura desapareció, consumida por completo. Dar se quedó inmóvil, respirando con dificultad, mirando el lugar donde su hermano había caído. Severina apareció detrás de él y, sin ceremonias, le habló con total franqueza. «Tu hermano era un cretino de primera». Dar soltó una risa breve y amarga. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Luces azules y rojas se reflejaban entre los árboles del zoológico. «Las patrullas», dijo Hermione. «Ya vienen». «Entonces nos vamos», respondió Severina sin perder tiempo. Sacó la alfombra mágica y la desplegó con un movimiento rápido.
Jackie, Hermione y Darkien cogió su lanza y la llave subieron de inmediato, mientras que Nai recogía a los animales falsos con eficacia. En segundos, la alfombra se elevó, alejándose del zoológico justo cuando los primeros policías entraban al lugar. Desde el aire, el grupo dejó atrás el caos, el fuego extinguiéndose lentamente. Y el final definitivo de Arklon. Al día siguiente, la ciudad despertó en un estado cercano al pánico controlado. Las autoridades estuvieron a punto de imponer un toque de queda, hubo bloqueos en carreteras, retenes improvisados y helicópteros sobrevolando zonas estratégicas. La bomba seguía oficialmente desaparecida, y nadie podía explicar con claridad qué había ocurrido la noche anterior en el zoológico ni en la base militar. Mientras tanto, en la mansión de Jackie, el ambiente era muy distinto. El grupo se encontraba reunido en una de las salas, aún con ropa prestada y tazas de café en las manos. La tensión no había desaparecido, pero al menos estaban a salvo por el momento. Sobre la mesa, Severina había colocado el rollo de papel higiénico que en realidad no lo era. «Tenemos que decidir qué hacer con eso», dijo Hermione con seriedad, señalándolo. «No podemos simplemente esconderlo y ya». «Lo sé», respondió Severina. «Anoche pensé en varias opciones». Jackie frunció el ceño. «¿Cómo cuáles?» «El proyecto Orión», dijo Severina con calma. «Detonar cargas nucleares en el espacio para propulsión. Pero incluso sin atmósfera, una explosión así sigue siendo un riesgo. No es aceptable». Dar no entendía todos los términos, pero captó la gravedad en el tono. «Entonces, ¿qué harás?» Severina apoyó la espalda en la silla y habló con precisión. «Enterrarla. Muy profundo. Hay una mina abandonada, en Pyre Mine, en Grass Valley, California. Tiene una profundidad inclinada de 3.355 metros». Hermione la miró fijamente. «Eso es muy específico. Para una bomba de 1 kilotón», continuó Severina, «bastan 100 metros de profundidad en suelo común, o 60 en roca sólida, para que no libere radiación al exterior. Esa mina excede eso por un margen enorme». El silencio se hizo en la sala. Hermione fue la primera en romperlo. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó, desconfiada. Severina sostuvo su mirada. «Investigué», dijo simplemente. «No hago cosas a ciegas». Hermione no respondió, pero asintió lentamente. No hubo más debate. Poco después, Severina salió sola. La bomba seguía siendo, a simple vista, un inofensivo rollo de papel higiénico. Voló hasta la mina sin ser vista, descendió por los antiguos túneles y colocó el artefacto a la profundidad adecuada. Luego, con una serie de conjuros precisos, colapsó completamente las galerías. Roca sobre roca. Túneles sellados. 0 accesos. Cuando terminó, no quedaba ninguna señal visible de que algo hubiera estado allí. Severina volvió sin ceremonias. En la superficie, el mundo seguía buscando una bomba que ya no existía para nadie. Y, por primera vez desde que todo comenzó, la amenaza había sido contenida sin que ningún mundo tuviera que pagar el precio. Horas más tarde, muy por debajo de la tierra sellada, la bomba recuperó su verdadera forma. El hechizo de transfiguración cedió y, al activarse por completo, explotó. No hubo onda expansiva en la superficie, ni radiación detectable, ni daño alguno fuera del macizo rocoso que la rodeaba. La roca sólida hizo exactamente aquello para lo que Severina había calculado todo. Sin embargo, los sensores del gobierno sí detectaron la anomalía. Equipos especializados llegaron al lugar, confirmaron el punto exacto, y sin dar explicaciones al público, clausuraron definitivamente la zona, declarándola inestable y prohibida. Para el mundo, fue solo otro sitio cerrado por razones técnicas. Para ellos, el asunto había terminado. Poco después, ya sin persecuciones ni alarmas, Hermione, Severina, Kenai y Dar se reunieron para prepararse para el regreso al mundo del Señor de las Bestias. La llave de Mammon estaba finalmente en su poder, y el portal podía abrirse en cualquier momento al volver a ese callejón. Pero no todo estaba completamente resuelto. «Aún queda un cabo suelto», comentó Hermione, cruzándose de brazos. Severina encendió el televisor con un gesto distraído para ver qué había. En la pantalla aparecía Liranna, sonriente, vestida de gala, entrevistada como la flamante dueña de una discoteca de moda. «¿Dueña de una discoteca?», arqueó una ceja Severina. «Vaya reinvención.
supongo que prefiere vivir en esta ciudad llena de música y luces, continuó con ironía, que volver a aquel desierto de arena y calor. Sin ganas de ofender. Dar escuchó el comentario sin molestarse. No lo tomo como un insulto, dijo con tranquilidad. Cada cual elige su jaula. Hermione, en cambio, no parecía del todo convencida. Observó la pantalla unos segundos más antes de que Severina la apagara. Mientras no cruce mundos otra vez, murmuró. Si lo hace, respondió Severina, ya sabemos cómo detenerla. Llegó el momento de las despedidas. Los pequeños hurones de Dar correteaban por la mansión como si siempre hubieran pertenecido allí. Jackie, sentada en el suelo, los observaba con una sonrisa sincera. Creo que quieren quedarse, dijo ella. Dar se inclinó frente a ella. Entonces que se queden. Pero volveré a visitarte, prometió. No rompo mis palabras. Jackie asintió, emocionada. Hermione observó la escena en silencio, hasta que Severina se le acercó con media sonrisa. No te preocupes, Granger, le dijo en voz baja. Hay muchos chicos lindos allá afuera para ti. Hermione se sonrojó al instante. Severina. La Snape rió suavemente. Se fueron por donde vinieron hacia ese callejón con la llave de Mamón activada, el aire comenzó a distorsionarse frente a ellos. El portal se abrió, marcando el camino de regreso. Sin más amenazas inmediatas, sin bombas, sin persecuciones, el grupo dio el último paso. Y el mundo humano quedó atrás, al menos por ahora. Llegaron sin dificultad al mundo de Dar. El cruce fue estable, sin sobresaltos, y al otro lado los recibió el paisaje áspero y vasto que ya conocían. Allí no había sirenas ni patrullas, solo viento caliente, arena y el silencio propio de un mundo acostumbrado a la guerra. Pero resulta que unos peregrinos estaban por ahí para adorar a un nuevo dios, lo cual activó alarmas en el trío y luego risas al ver que adoraban al auto de Jackie. No se quedaron mucho tiempo. Las brujas debían volver a su propio mundo, y Severina estaba convencida de que el punto de retorno sería el mismo lugar donde habían aparecido la primera vez. Siguiendo esa lógica, se dirigieron hasta allí. Cuando alcanzaron el sitio exacto, la llave de Mamón reaccionó de inmediato, la superficie del aire se rasgó y la entrada se manifestó con claridad. Al otro lado, visible como a través de un cristal, estaba el cine. Hermione dio un paso al frente, lista para cruzar. «Es ahora», dijo. Pero Severina no se movió. «Aún no». Hermione se volvió hacia ella, sorprendida. «¿Qué?» «Tengo algo pendiente». Antes de que Hermione pudiera insistir, Severina ya había retrocedido un par de pasos. No era improvisación, lo había decidido desde antes. Su varita necesitaba más que simple reparación, necesitaba reforzarse. Primero, en la Tierra Media, había usado el bastón de Gandalf como conducto. Luego, en Narnia, había recurrido a la varita rota de Hades. Restos de poder antiguo, peligroso, pero compatible con lo que buscaba. Todo había sido preparación. Ahora a usar otro catalizador. Severina se giró hacia Dar. Necesito la llave de Mamón. No fue una orden, pero tampoco una simple petición. Dar lo notó. La miró durante un largo segundo, evaluando posibilidades, intenciones. Consecuencias. Finalmente, se la entregó. Severina la sostuvo con cuidado. Su otra mano cerró firmemente la varita. Durante un instante todo permaneció en silencio. Luego, tocó la llave con la punta de la varita. La reacción fue inmediata. Una luz plateada, pura, casi celestial, estalló entre sus manos. No era oscura como la energía de Mamón, ni caótica como la magia salvaje, era densa, antigua, aplastante. La descarga recorrió su brazo como una ola de fuego frío, atravesando músculos, nervios y huesos, llegando hasta lo más profundo de su ser. Por un momento fue como antes. Pero esta vez hubo resistencia. Dolor. Severina apretó los dientes. No gritó. No soltó la varita. Forzó el proceso solo hasta el límite que su cuerpo y su magia podían soportar. Un segundo más habría sido fatal. Cortó el vínculo. La luz se disipó de golpe. Severina cayó de rodillas, respirando con dificultad. Hermione corrió hacia ella. ¿Estás loca?, exclamó, eso pudo matarte.
Severina alzó la varita. Ya no era la misma. No hubo un brillo en dorado, ni emitía luz cegadora. En su lugar, resplandecía con un tono bronce, profundo, estable, como metal antiguo templado en incontables batallas. Funcionó, dijo con voz ronca. No al máximo. Pero es suficiente. Se puso de pie lentamente, devolvió la llave de Mammon, y sin más explicaciones, tomó a Hermione del brazo. Ahora sí. Ambas cruzaron el portal. El cine las recibió con su olor a polvo, palomitas viejas y realidad ordinaria. El desgarro se cerró detrás de ellas, y el mundo de Dark quedó sellado una vez más. Severina guardó su varita, sintiendo el nuevo peso, la nueva solidez. Había vuelto. Pero no era exactamente la misma que se había ido. Su llegada no pasó desapercibida. Apenas pisaron el piso del cine, todavía con el eco del portal cerrándose detrás de ellas, un par de guardias apareció exigiendo explicaciones, qué hacían allí y cómo habían entrado, cuando el local llevaba horas cerrado. Severina no perdió tiempo en discutir. Tomó la lata de soda que aún llevaba en la mano, la retorció con un gesto seco y, mientras Hermione la abrazaba instintivamente junto a Kenai, rasgó el espacio una vez más. El mundo volvió a plegarse. Aparecieron en Inglaterra, pero no en un callejón vacío como le habían dicho a Severina, sino directamente en el callejón Diagon, en plena zona comercial. El ruido, las voces y las miradas curiosas las rodearon de inmediato. Bien. Error de cálculo, murmuró Severina. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Severina intentó deshacer los encantos que aún mantenían la ropa de Hermione fuera de lugar. No tuvo tiempo. Una voz severa y perfectamente reconocible se alzó entre la multitud. «Señorita Granger». La profesora Minerva McGonagall avanzaba hacia ellas con el ceño fruncido, lista para una reprimenda. Que se quedó congelada a medio camino al ver el atuendo de Hermione. Durante un segundo completo, Minerva no dijo nada. Hermione deseó desaparecer. Severina, viendo la escena y sin intención alguna de dar explicaciones, actuó por puro instinto, dio un empujón firme a Hermione mediante una sonora nalgada, enviándola directamente hacia la profesora. ¿Ahora vuelves?, susurró. Y se esfumó. Lo que siguió fue una cadena de momentos tan incómodos como agotadores. Explicaciones a medias, transfiguraciones rápidas, túnicas convertidas en un bikini y una McGonagall que, aunque recuperó la compostura, no dejó pasar el asunto sin consecuencias. Horas después, ya en Hogwarts, las túnicas de estudiante de Hermione habían vuelto por completo a la normalidad. Frente a Albus Dumbledore y Severus Snape, su relato fue recibido con sonrisas indulgentes y miradas calculadoras. Para ellos, estaba claro, la memoria de Hermione había sido manipulada con gran habilidad, probablemente como efecto secundario de algún hechizo desconocido. El caso quedó cerrado. Excepto para Hermione. Ella sabía que no era así. Recordaba cada mundo, cada decisión, cada rostro. Y también sabía que Severina había escapado una vez más sin dar explicaciones. Y, en el fondo, sospechaba que esa no sería la última vez.